Señoras y señores, hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos de vuelta a otra programación de Pasión Estudio, listo para llevarles toda la información. Hoy arrancamos fuerte, pero antes de arrancar tengo que saludar a mis compañeros. Hola, Belén Rivas, muy buenos días. Hola, Marcos. Yo estoy lista para escuchar las noticias que trajiste para el día de hoy. Saludos a la gente del chat. Hola, José Barrios, Salcedo, Coqueda, ¿cómo te va? Hola Marquitos, hola gente. A ver, esperen que voy a poner bien este. Para que se me vea mejor. Estoy muy engripado, muchachos. Bien. Avisa ahora, totalmente pero... gripado. No, encima yo me vacuné hoy. ¿Y qué pasa así? Hoy me vacunaron. ¿Eh? No, y si me engripo, no quiero engriparme. No, pues yo No, lo no mío, te vacunes así. lo mío más alérgico. Espera 2 días. Ah, entonces no estás engripado, es una reacción O alérgica. sea, es una alergia de hace días. Eh. Con dolor de garganta y que me pica. Una alergia. Marcos, perdón, disculpa. No, Vos sos el está único- súper bien. Creo que en esta mesa vos ahora sos el único serio. No, No está ¿por qué? Franco ni Nelson. No, pero Franco no es lo entre serio. Coque y yo creo que vos sos el más serio acá hoy. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Por qué empiezan tan temprano? A la pucha, ustedes se enojan porque empezamos temprano, ustedes se enojan porque empezamos tarde, pero igual no importa, porque ustedes son los que mandan acá. Para irnos más temprano. Claro. Y Sí, ¡pah! sí. Tiro el centro. Sí. Tiro el centro. Hay que hacer la siesta para después ver Real Madrid. Yo soy... ¿Viste que hoy juega... Te doy el- la mano en esa, ¿Viste? Te doy la mano en esa. No. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué? Hoy no importa. ¿Quiénes juegan hoy? Vos querés ver a otro partido ahora. A mí no Hoy me juega importa el Real Madrid. original. A mí no me importa el Real Juega Madrid. el Manchester City. A mí no me sí, hoy importa el juega City. de titular Facundo Zavala. A mí lo que me importa es el Alain, papá. Ahí está. No le querían más A las pagar 10 de su- la noche. Le maté, ¿verdad? Lo Te que pido me mil encanta. disculpas. Te mataste. ¿Cómo que me mataste? Muerto. No, porque tiré ya que iba a ser la Laín, Te cagó. obviamente. Y el Alain, claro, hoy para mí lo ¿Vos más sos el importante. Alain? Yo soy alaliense. A la pinta. A la pinta, dice. Es más, te digo algo. ¿Ustedes no vieron las redes sociales del Alain? ¿Qué, No, qué y pasó? yo no vi. Cuando Zavala salía en el Times Square. A ver, Mira un Voy a poco. buscar. Mira un poco, ¿eh? Bueno, Me sí. gusta. Hoy también Pero es que juega- muchachos. Sí, hoy es paseo muchachos. sin censura. Paseo sin censura. Mira. ¡Ah! ¡Cara! Voy a mostrar el partido hoy. Que se quede el plano ahí. Porque hay otro partido también hoy. Que se quede el ¿Cuál plano. es el otro partido de hoy? Espera, ahí quédate, dice. Sí, puede pasar. No, ese es de Coque. 21 horas dice Al Sofá versus el Barcelona. Tremendo partidazo. No, una falta de respeto. Espera, ¿qué? Al Sofá versus Barcelona. Che, lindo partido ese. ¿Será que Lamine Yamal va a jugar de titular? Solo que no es nomás ¿Educará horario. la Minya mal al sofá? No, es nomás a las 9. Está educando en México la hora. Ja, 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 dice. Jugó Catarro. Ja, 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 te amo, Al Belencita. Catarro. Alain campeón, claro. Hoy No se todos somos enojen. alienses. Alialienses. mi vacuna. Che, en serio, yo me tengo que poner también ese. Tenés que Che, poner. ¿para qué se vacuna, boludo? Boludo, ¿En son la serio? influencer de gusto y caca Total. ese. Y bueno, yo soy influencer. No quiere por eso vacunarse porque va a perder marcas. Claro. No. Que- Poneme- yo no sé cómo ustedes se pueden dejar vacunar. A veces son situaciones en las que si sale, sale, si no sale, no sale. O ¿Sí? sea, te vas ahí al médico y le decís, che, me quiero vacunar, vacuname y te vacuna, brother. Hay veces en las que en No, yo el, me- ¿Dónde te gusta más que te vacunen? en el brazo, porque la nalga duele. Pues es inyección, obvio. Estamos hablando de... A la pucha, che. Yo me vacuno ¿Cómo que para... antivacuna? Dios. Yo me vacuno para no después encamarme. O sea, para que no me interne. Claro, Viste que la porque... vacuna es lo que... Para que no termines en cama. Ahí lo que es lo que es el denso. No da gusto. 30 años tenía la tipa. Poneme- ¿cierto? Elena, poneme ya una tenés música. 30 años, Lenita, está con, ay, mi vacuna. Duele De como- tensión. Rápido. Epa, música de tensión. Perdón, Marcos. No, ¿cómo Vos que sos el serio perdón? acá. No, nada que ver. Nada que ver. ¿Dónde está la cola? Anotame. Listo. Che, hoy estamos todos felices porque no está Franco, ¿verdad? No, Franco que está con un bloque de diarrea espectacular. Ah, bueno, y yo ayer me fui. Yo también ayer estaba así. Desastre, pero bueno. Igual. ¿De qué es lo que vas a decir, Marcos? Señoras y señores, Vamos a corroborar un poco, sí. Otra vez. Por las dudas nomás. Totín amarilla. Here we go. No, mentira. Totín amarilla, un paso de Cerro Porteño. ¿Qué? Según información de Andrés Rolón,
Cerro Porteño tiene encaminada la llegada de Luis Totín Amarilla. La operación se cerraría en el transcurso del día. Vendría de préstamo con opción de compra. El delantero paraguayo de 29 años, actualmente en el Mazatlán de México, lleva 19 partidos jugados, 3 goles y 2 asistencias. Totín Amarilla, esta es la pregunta. ¿Mito o realidad? Porque ¿hace cuánto es que Totín Amarilla sale en todas las portadas? Puede venir al Ciclón, puede venir acá. ¿Qué año estamos ahora? 2025. Ah, no pensé que estábamos en el 2023, 2024. Que siempre sonó el nombre Vos sabés de que Totín. vos sabés que se abre el mercado de pase cuando Totín Amarilla suena para la... ¿En Cerro para la o en gente. Olimpia? Sí. No, pues más en Cerro. Para mí hoy en día, como vos decís, mito o realidad. Para mí es un mito. Cerro no levantó todavía la inhibición. No hay nada de eso. Pero Coque, tranquilo. Faltan 2 semanas Hoy- para el campeonato. Todos los refuerzos que traigas no van a ser pretemporada. No sé. Raro. Después la excusa, ¿eh? ¿Te gustaría Claro. Totín si se llega a concretar? Estamos hablando de 19 partidos jugados. Un poco amargo. 19 partidos jugados. Creo que tiene Poquísimo. 3 goles y 2 asistencias, si mal no recuerdo. ¿Te gustaría el Ciclón? Que el Ciclón, mejor dicho, 3 goles y 2 asistencias. Haga esta contratación teniendo en cuenta las estadísticas, porque, bueno, muchas veces, ¿te acuerdas que juzgamos a Torres y decimos, o sea, no, pero tiene tantos goles nomás y tantos partidos nomás? ¿Vos crees que Totín puede ser un jugador que aporte mucho a Cerro o será un capricho cumplido nomás? Bueno, no quiero ser después el clip que recorre, que se burlen siempre de nosotros, ¿verdad? Pero de nosotros. Pero con respecto a la actualidad que tiene Totín y a lo que necesita Cerro Porteño, me parece que no es un jugador que Cerro necesite de él realmente ahora. Ujú. No sé si se lo hace por una especie de parche, no sé si se lo hace por una especie de que hay otro, o sea, es un negocio muy importante que se cierra con Cerro Porteño, no sé si es un trabajo que ya viene de años también, o si es que el jugador mismo también quiere jugar en Cerro Porteño, no sé si pasa por ahí, por ese lado, pero teniendo en cuenta las estadísticas del jugador actualmente, no sé si viene a sanar realmente lo que Cerro necesita. Para mí es un jugador parche, Jugador parche. sí. Y lo digo con mucho respeto. Nosotros acá hablamos desde lo que vemos. Yo lo digo desde mi Ujú. punto de vista. Ujú. No soy ni una experta ni nada. Pero siento que Cerro necesita más que un Totín Amarilla. Necesita un delantero un poco más... Que tenga las estadísticas o el porcentaje más alto que Claro, lo y un que poco tiene- más joven. Lo que tiene que Puede porque ser. si no, sí. Pues 29 años. Sí, porque a ver, yo creo que Cerro no está ahora en un momento como para que vuelva a ser un centro de rehabilitación para jugadores. Digo, en el sentido porque Cierto. él perdió ritmo futbolístico. Cierto. Yo creo que Cerro lo que necesita ahora es alguien que esté realmente en un ritmo y que pueda aportar. Exacto. No veo a eso en Olimpia, Totín. a Olimpia le pasó esto en el primer semestre. Coque más que nadie va a saber por qué lo sufrió. Porque trajiste a Benedetto, trajiste a jugadores que justamente ya estaban con una mayoría de edad que no aportaron. No aportaron nada, No aportaron absolutamente nada. Y terminó siendo un gasto exuberante, magnífico, que no valió la pena. No valió la pena. Entonces yo creo que Cerro tiene que mirar a la vereda del frente ¿Eh? y aprender. Epa. ¿A qué? Porque Totín, desde mi punto de vista, Mm. es un capricho de Cerro. Es un capricho de Juan José Zapac. Se viene el discurso, Es Marcos. un capricho de Juan José Zapac. Hace mucho que estamos viendo eso, muchachos. Hace mucho que ya suena Totín, 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 Totín. Y está en una liga en la que no le va a soltar gratis, no le va a soltar barato. Entonces, ahora se da la opción, ok, 19 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Da para decir, epa,
¿Qué es lo que pasa acá? Porque Cerro Porteño para mí, como decís vos, no está cerrando ese hueco, porque ahora te voy a hablar de otro hueco que ahora va a tener Cerro. Jaque. Porque ayer nuestro compañero Pedro Torres, Pepi, Qué gusto da decir Pepi, nuestro compañero. sí, ¿verdad? Tiró una información. ¿Te acuerdas que hicimos el equipo ideal ayer y dijimos que Alan Núñez tendría que ser el lateral derecho, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Alan Núñez cerca de 2 de mayo. Al final. A la pucha. El acuerdo sería a préstamo a un posee contrato a largo plazo con Cerro Porteño. Registra 32 partidos en primera con la camiseta del Ciclón con la azulgrana. Disputó además 5 juegos en la Copa Libertadores Sub-20 2023. Con la albirroja jugó 9 partidos en el Sudamericano Sub-20 de 2023. 6 en el Preolímpico de 2024 y 4 en los Juegos Olímpicos en París. Entonces, ¿y después? Va a ceder. Va a ser préstamo, claro. O sea, Va la a ser un idea préstamo. es hacerlo a préstamo. Ujú. No es que lo va a vender. No, para mí es un préstamo. O sea, Totín, ¿cuánto vale? Según Transfer Market. No, pero yo estoy hablando de Alan Núñez. Ah, de Alan Núñez. Que va al 2 de mayo. Ahí te Sí. deja sin lateral derecho. Sí. Porque ¿quién es tu lateral derecho hoy en Cerro? No hay. Bueno, a no ser como decíamos ayer, si lo pasás a Velázquez de por ahí. Exacto, eso puede ser. Pero eso, ahí Diego tendría que reestructurar otra vez su O- saga central. O si querés un Rodrigo Gómez que vos lo habías mencionado ayer. También puede ser. Que yo quiero saber qué dice Coque con respecto a Totín, 800.000 vale Alan Núñez. porque vos hablaste muchísimo también de él, Coque, y ahora que ya está semi confirmado lo de Totín. Por fin ex jugador de Sol. Totín vale 1.800.000 dólares, según Transfer Market. Fue jugador de Libertad, estuvo en Sol, pasó por Vélez. ¿Debutó en Libertad? Sí, debuta en Libertad. Sí. Va de préstamo a Sol. Pero explotó en Sol de América. Sí, en Tipo, el su mejor 2016. versión fue acá en Paraguay. Totalmente. Tuvo una gran versión también en la Universidad Católica de Ecuador. Sí, salió goleador allá. Ahí es cuando su precio se dispara y se va a los 2 millones de dólares. Después de eso estuvo de préstamo por el Minnesota. También por LDU. Volvió a Minnesota. Ah, ¿te acuerdas que en Liga de Quito tuvo... cierto. Sí. El Liaquito tuvo también... Tuvo buena temporada. Tuvo buena temporada. Después el Minnesota le compra el pase a Vélez. Y de ahí el Minnesota después lo vende al Mazatlán, donde está ahora por 1,5 millones de dólares. Como yo le dije, yo creo que Totín no va a venir no lo van a comprar. Va a ser un préstamo. Primero que nada, Cerro ahora mismo, no, por las cosas como se ven, no tiene dinero, ¿verdad? Está difícil. Y yo creo que va a ser un préstamo. Sí. Es más, Dani Maciel afirmaba que Totín, mejor dicho, Ajá. será presentado luego de que Cerro Porteño presente ese documento tan esperado. Que entre hoy y mañana supuestamente Exactamente. saldría el comunicado donde Entre anuncian que- hoy y mañana saldría el comunicado de que Cerro Porteño ha pagado la deuda de Chico da Costa, la cual terminó abriendo este proceso de inhibición hacia el Ciclón de Barrio Obrero, que no lo permite hasta el momento contratar, sí hablar con los jugadores, como por ejemplo Totín, Amarilla, Cardoso, Fer. que está Fer muy Cardoso, que está cerquísima. prácticamente ahí a la vuelta de la esquina. Está llegando quinta. O Está sea, llegando. lo que va a ser ese primer El clásico. superclásico. Es hermoso. Me encanta. Picante. Me encanta que vuelva esta clase de cosas. O sea, esta clase de que. ¿De folclore? Claro, porque hace mucho no ¿Tú veíamos. sabes que Marco coincido con vos Hace en mucho ese- no veíamos. en Porque eso? estamos tan. Muy laya, ¿verdad? Sí, demasiado laya. El fútbol ya está convirtiendo en algo de escritorio, como los brasileños quieren. Todos boludos también, Eso. que sinceramente se olvidan de jugar al fútbol. Marco, tranquilo nomás. De jugar al fútbol. Y hoy tenemos la oportunidad de que Fer Cardoso, un ex Olimpia, quien cantaba con Coque Barrios, justamente, va a jugar por Cerro Porteño.
¿A vos qué? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué te genera que Fer Cardoso pueda vestir de azulgrana en esta temporada que viene? Yo creo que no va a vestir. ¿No? Yo creo que no. Y si llega a vestir, ya está. No me genera nada, o sea, no. Todo bien, genial, pero No, no te enoja. no es algo, no te voy a decir no te voy a decir, traidor. Ok. Pues no genera nada, no. A mí personalmente no. Y Perfecto. también te digo, bueno, si me decís un jugador que me dolió que se haya ido a otro equipo, pues te voy a decir y lo voy a decir siempre, es Roque. Roque. Ay, Por no. lo que significa para Olimpia, significó para Olimpia Roque. Ahora me decís, Fernando Cardoso, me genera lo mismo que cuando en su momento se fue Rodrigo Rojas. Mm. Me genera lo mismo que cuando en su momento se fue Pirida Mota. ¿Entendés? No. No es algo Si que... se va, bueno, se fue. Gracias, O Freddy. sea, él quiso venir a Olimpia y no gustó las declaraciones que dio y bueno, ya no se lo tuvo en cuenta. Está llorando Coqui por Cardoso. No estoy llorando, estoy diciendo no me generaría nada. No te inmuta. No, para nada. Bueno, estos son los dos nombres que hasta En el ahora fondo están le sonando. duele. Pero hay quienes se van también. Leí por ahí. Sí, hay varios nombres. Hay en Cerro. Que. Exacto. Ese sí. tema. Sí, porque Ese Chipi tema. Vera acaba de confirmar Sí. que el New England Revolution De la MLS. de la MLS está interesado en Wilder Viera. Sería un jugador que no, si es que se dan las cosas, no vestiría la azulgrana, vestiría los colores del New England. Si es que se dan las contrataciones, que son azulgranas también. Ah, mira, ¿en serio? Pero tampoco voy a googlear. Exactamente a la olimpista. ¿Cómo es la camiseta? Vamos a averiguar acá bien. ¿Cómo, Busca ¿Cómo un se poco. llama? Camiseta. Azul, rojo, blanco, Voy a dice. poner camiseta de acá. Vamos a ¿Cómo se llama? investigar. ¿Red England? Mi, New New England Del- Revolution. no, es himno de Inglaterra, señor. No, es de la MLS. Ah, mira, es azulgrana. A ver vos. Che, qué buena camiseta, ¿eh? Me gusta. Está a 600.000 guaraníes. Ah, es porque acabo. Sí, tiene Está linda, casi los mismos está linda, colores. Está Lo voy a linda. mostrar. Pero el azul es un poco más oscuro. Sí. Por favor, que se vaya con moño y todo. ¿Y cuánto dicen que le quieren llevar a Wilder, Marquitos? Todavía no, No no hay un tiraron. No hay un monto. No hay un monto, pero Está hay muy un linda la interés. Ya camiseta, hicieron un sondeo sobre Wilder Viera. Estaría Bueno, ahora interesado. le pregunto al chat, tanto como de TikTok como también de Parece Twitch. de River también la alternativa. ¿Por cuánto le venden a Wilder? Viene ahora. Pues Wilder, ¿cuánto vale? Vamos a ver según Transfer Market. Siempre nos vamos a guiar según Transfer Yo Market, creo aunque que no. vale uno... Aunque no. 1.200.000. 1.200.000. Bueno, Wilder vale 2.200.000. A la pucha Wilder. ¿Cuánto vale? 2.200.000. Ay, juelote. A la que puede Wilder llegar. Acordate que puedes vender por porcentaje. Pero acá te 60% del pase puedes vender. sale tu tío así de la nada, rascándose su espalda. Pero los yankees tienen mucha plata. Exactamente. Mira, Un que paquetito. No. Acuerdo, Un palo, 2 millones gratis. Bueno, ustedes son el presidente de Cerro. Viene, ¿cómo es? New York en England Company. England, sí. Maemo. New England. New England Company. Production. ¿Cómo es? Revolution. Revolution de David. Este equipo de la MLS que no, que primera vez en la vida que escucho. Que juega por la MLS este equipo. Sí, juegan en la Juegan MLS. en A la la MLS. pucha. Mi amor. Del este, ¿no? Del este, de verdad. O de este. ¿Qué te pasa? Tiene No. más Está alto. totalmente agate. No. Voy a buscar un poco quiénes son, cuáles Que son Cerro le los- compre el pasaje, dice. Espera. A ver, New England González, dice. No, muchachos. New England Revolution, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver por los equipos que... Busca la plantilla. Ese quiero ver, Transfer Ahora un Market. poco. Edad media 25 años. Estoy buscando acá.
El equipo vale 31 millones de euros. No es con nada, pero tiene un 2000, un combo de San Juan, dice. Ah, ¿quiere vio un combo de San Juan? Tira, ¿dónde es ahí? Fofana, güey. ¿Qué otro lugar? Fofana. Cachorro, que vuelva allá, dice Cristian. perdón. Marco, hace un poco el festejo del Guasón Torres. No voy a hacer Junior Paredes, sos un Ahí mal está. educado. Ahí está. En New England está en la posición 11ª. Mira un poco, con 25 puntos. Ah, acá juega Langoni, el que era de Boca. Yusuf también, sí. Langoni, que se fue por casi El 6 español palos. Gil juega ahí también. Carls. Carls Hill. Sí, está Luca Langoni, el extremo, el argentino. Ujú. Está Campana, el delantero que es colombiano. Después está Maximiliano Urruti, argentino. Y eso es lo que tiene así de jugador estrella ya de Chupe. Tiene que ser un equipo para que le eche el ojo a Wilder Viera. Tranquilo, muchachos. Wilder Viera o Machado, lo perro. Todavía no hay nada sobre El lateral derecho. el lateral Fofana derecho, juega Alan. ahí. Pero Todavía escucha nada. esta información que tiró Bruno Pon el día de hoy. Mateo Gamarra tenía todo acordado con Olimpia. Ya envió sus pertenencias a Paraguay. ¿Eh? Pero Cruzeiro no le está contestando a Olimpia. Sí. Cruzeiro está Por eso te estoy haciendo- diciendo, por eso lo dije. Los equipos de ese lugar, de Belo Horizonte, son todos unos hijos HDP, Mineiro, Cruzeiro. Vos le preguntás a tu viejo, le preguntás cuál era el papá de Olimpia, te van a decir Cruzeiro. Porque fue así, siempre fue un club que se dedicó a cagarnos la vida, boludo. Anteriormente. Hoy, a partir de los 90 para arriba, si no era Cruzeiro, era Atlético Mineiro. Al final, Coca hace pretemporada y juega el lateral, muchachos. Sí, yo voy a Pero a Cerro también le está haciendo problemas. hacer. Y un equipo Cruzeiro. problemático, Porque acá estoy leyendo de que Cerro, por ejemplo, es un tuit de Filho da pu. Jorge Izquierdo. Y dijo que Cerro le quiere a Peralta, a Fabricio Claro. Peralta. Que de Atlético Paranaense no hay ninguna mala onda ya de Chuper, pero Cruzeiro es el que está poniendo las Las trabas. trabas con el caso de Peralta. O sea, es nomás lo medio Estúpido. chirimbolito. Son tontos. Los directivos del Cruzeiro que no le quieren soltar a los paraguayos para que vuelvan a su país a jugar. ¿Está pasando eso? Información, señoras y señores. Informa Jorge Izquierdo. Cerro Porteño está interesado en repatriar al Pitbull, a Fabricio Peralta, e inició tratativas con el dueño de su pase, Cruzeiro de Brasil. Cerro Porteño quiere la vuelta de Fabricio Peralta, que para mí está súper bien. Se fue al fútbol brasileño, no le dieron minutos. Entonces, el Ciclón busca el retorno, la repatriación de Fabricio Peralta. ¿Qué dice el chat? ¿Le banca? ¿No le gusta? ¿Sí o no? Banco, epa, dice. Ojalá banco, Yo dice no soy Anto. el chat, pero a mí me gusta Fabricio Peralta como jugador, es muy bueno. Es un Le va- jugadorazo, Fabricio Peralta. Pero le va a inyectar a Cerro Porteño en demasía, en el equipo, en la estructura. Ahora, espero que Diego Martínez, Lo tengan en cuenta, ¿no? sí. Ese es otro Porque tema. Fabricio Peralta tuvo su prime justamente en Cerro Porteño. Después fue a Brasil. Pero fue, para mí, uno de los jugadores que más mordía en la mitad de la cancha. Pregunta, Sí. vos estás tocando justo el tema de Peralta Prime. ¿Eso había sido antes del preolímpico o post preolímpico? Creo que fue antes del preolímpico. Antes del preolímpico ya fue, ¿verdad? Que Sí, él ya sí, era sí, titular sí. indiscutible Sí, en el ciclón. Sí, en Cerro. sí, Y después se afianza más y se Claro. da justamente la venta. claro. Que al Cruzeiro, que es dueño del pase el día de hoy. Pero para mí es un jugador a recuperar. ¿A qué me refiero a recuperar? No a nivel. A que vuelva a vestir la del ciclón. Dios mío, la gente. Producciones focales a Coque también le hace caso al chat. Él le hace caso al chat y yo no veo. Ah, porque está leyendo. Es que yo siempre, chat, usted tiene que saber que yo siempre voy a hacer de ustedes. Mentira. Siempre. Yo siempre voy a leerle a ustedes. Tengo acá de frente
el chat. Porque yo al chat siempre le hago caso. Sí, Toda la vida. Fabricio cuando se fue a la Olimpiada en el preolímpico lo que hubo. Entonces le podemos preguntar a la gente del chat y del WhatsApp. De todos estos rumores, decimos rumores muy fuertes, Humos. muy fuertes, porque tenemos que confiar de que el club va a sacar un comunicado anunciando ahí. Yo creo que es realmente 100% legal, pero son rumores fuertes de gente que maneja, está en el día a día de Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces, de todos estos rumores o posibles llegadas, podemos decir, ¿cuál es el que más optimismo genera para el hincha cerrista? Cardoso, Totina Amarilla, Fabricio Peralta. ¿Cuál es el que más? Optimismo genera en Cerro Porteño, de acuerdo a lo que va a encarar el Ciclón, porque es realmente una temporada muy dura. Tenés octavos, tenés clausura y Copa Paraguay. ¿Qué anda, Enzo? Cardoso dice. Coque parece Cardoso. Sauti Powers. Cardoso dice Jorge. Cardoso dice. Cardoso, Te banco César, el único que nos lee. Gracias César por bancarle el chat. ¿Qué jugador de Olimpia te va a doler ver jugando en Cerro? Yo creo que esto es algo que me van a... A mí me dolería, por ejemplo, ver la Olveira. Uy, sí, Me dolería ver la Zabala. Yo creo que más me dolería ver la Zabala. Hoy en día. Hoy en día ver la Zabala con la camiseta de Cerro Porteño es para en serio agarrar y cortarme los huevos que tengo. Eso yo creo que me dolería Yo creo que muchísimo. lo único de la plantilla, porque después espero de todos que vayan. No, vos sabés Richard? que a mí me... Bueno, sí, voy Y a ir. Olveira. Richard Ortiz, A mí me dolería lo de que... Olveira. Derlis también me dolería. Me dolería Richard. vos sabés que siento que son jugadores que sí podrían hacerlo. No, por favor, Olo, que no. He escuchado poco de esto. Por favor, que no. Jaque. Pero música de tensión. No. Por más que ahora no les banco Ortiz, claro, es que- sí. Por fin, no sé. ¿Qué pasó? Javier Díaz de Vivar, Jaque. vicepresidente de la APF, dice que está casi confirmado que el campeonato del 2026 tendrá un nuevo formato. Un nuevo formato en las competiciones locales. ¿Será de 16 equipos? Por favor, suban ya los equipos, boludo. ¿Será un solo torneo? Lo único que espero, que no sea una chiquita piada. Pero espera. ¿Cómo va a ser? Te hago una pregunta. ¿Anual? Che, pero si 2025 es el año que viene ya. Y sí, 2026. ¿Y qué año estamos? 25. ¿Y el año que Y viene? 26. ¿Y sí? Y sí. ¿Y bueno? Y tienen que anunciar ya. Pero sí. Vaya, pico. Pero si se va a agregar más equipos, ya tienen que decir ya a la intermedia Y entonces que... no va a ser así todavía. Para no. mí que no, ¿eh? Pero hay que ver, viste que hay mundial en medio. ¿Para Copa América cuándo es? Sí, ¿sabes qué? Para mí van a hacer 2027 algo... Copa América en Sí Colombia. o sí van a hacer algo parecido a lo que hizo Argentina. ¿Cómo? ¿Cuál? Y tipo Copa Liga. Ah. Jugás una ronda de 13 partidos o 12, 11, no sé. Y los primeros 8 juegan cuarto de final. Como se llegó a hacer una vez en Me parece que podría ser el camino más rápido. Copa de la Liga Paraguaya, claro, algo Para así. de acuerdo a lo que el tiempo Y en el que después estamos. jugás ¿Contra? no, o sea, el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, así, como se llegó a hacer alguna vez el torneo que ganó el Pipo Grosito con Olimpia. El formato liguilla, como se solía hacerlo también en La liguilla antes. la liguilla Antes antes. siempre era así. Antes se solía hacer liguilla. ¿Qué pasaba? Y bueno, jugás Copa de la Liga y después, bueno, la Copa de... Jugás una liga después del Mundial, normal, con 22 fechas. Yo le pregunto a la gente de TikTok, a la gente de Instagram que está viendo esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo les gustaría que sea el nuevo formato que está confirmando Javier Díaz Es de muy Vivar, fuerte, ¿eh? vicepresidente de la APF? ¿Cómo les gustaría a ustedes? Es muy fuerte. Eso para clip. Es una información Anotate, que va. sacude Anotate, ahora. va. Son 12 y 28. Y 27. 12 y 27. Anotate todo, ¿verdad? Claro que sí. Totín.
Mentira. Copa el menos malo, dicen en el chat. Espera, Copa República, a mí no dice. no me gusta ese formato. Te soy sincero. ¿Cuál? ¿El de la liga? El formato de de esa liga, de liguilla, no me gusta. ¿Sabes por qué? Porque eso es un torneo para darle oportunidad a los equipos chicos. Ay, ¿no te gusta? No. Que se peleen lo que luchan arriba. ¿Eso O sea, es lo que vos crees? ¿Qué méritos te da hacer, por ejemplo, ganar 11 fechas? Ganaste las 11 fechas, fuiste el mejor del torneo y después te va a ir a perder contra... Porque tuviste un día malo, perder contra, qué sé yo, Guaireña, ponele, o Ameliano, que está en primera. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué mérito? Y a Ameliano que justito clasificó a mí no me gusta. ¿No querés darle oportunidad a los equipos chicos? No, boludo, o sea, te soy sincero, lo que hizo Platense, genial. ¿Y, So, y fuiste cómo campeón. podría ser otro formato? Aparte de ese ejemplo que tiraste. La otra es de no, los no sé. más equipos, pero yo creo que es medio tarde y como para anunciar, o sea, en todo caso 2027 ponerle. Bueno, ¿qué le hacemos? Claro, ¿qué le hacemos? Olimpia salió campeón así, pero Olimpia fue el mejor. Olimpia, ¿Qué Olimpia, dijo? Olimpia es Olimpia, muchachos. Vos sabés que Pesa la camiseta. leí recién el mensaje de Marcel, que se enojó conmigo porque ayer... Marcel. Marcel Ramírez creo que es el apellido de Marcel. por las dudas, porque... Que ayer era su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querido Marcel. No te hice el video porque estaba, primero que todo, estaba full con algunas cuestiones. Mentira. Segundo, Marcel, Marcel. te pido que seas más educado a la hora de escribirme. ¿Eh? No es, hola, haceme un video para esto. No, no me dijo por lo de cumpleaños, te hablo de situaciones anteriores. Me pide un video, hola, haceme un video para esto. Yo no soy tu empleado, Marcel. Ay, ¿Me escuchaste? No ese nombre de José, ¿eh? No, ese no. se cree. Amigo de la casa. Ese. Porque, 30 equipos, dice Jack. Dice que agreguen más equipos y liga anual y ya está, dice. Bueno, mucho ya, 30 equipos. ¿Ustedes escucharon ayer lo que dijeron los hinchas de Urawa? Dame una Tremendo, ¿Qué me pasó? encantó. Tírale a... ¿Qué? Adam. ¿Para qué que escuchen nomás? No podía creer, en serio. Es lo más lindo de este mundial de clubes, boludo. Lo más lindo de este mundial de clubes es esto, boludo. Eso fue fuera del estadio. Sí. Claro, ¿alguna vez te imaginaste un japonés puteándole a un hincha de River En En español. en español? Es Decía, buenísimo. Libel, compale, la concha de tu male. Y así. Compadre. Compale. La concha de chumale. Aprendieron, será que... Pero vos sabés que hay muchos orientales que realmente están en Argentina, por ejemplo. Ayer estábamos viendo con Rafa, un hincha de Independiente era Rafa, ¿verdad? Hincha de Independiente, después un hincha de Rosario Central. ¿Qué dijo, ¿Cómo era que Rafa? dijo? No, pero vos no salías al aire, vos podés decir, Rafa. ¿Cómo era que dijo? Hermoso es, hermoso. Gracias, Infantino, por este mundial. Te banco, pelado. Yo le banco, Infantino. Este mundial está bueno. Hermoso está, sinceramente. Viste que la buenísimo. gente siempre está buscando algo como para, una excusa como para... Pero cuando se hace bien las cosas, yo creo que... lo único nomás así de que... que nos... Bueno, a mí me parece un poquito raresqui el tema de la entrada de los equipos, ¿verdad? Que quiere parecer el tema de la NBA. Pero después todo bien, me encanta. Vos sabés que acá nos escriben y se le presentamos a Milena Caballero. Votá por Milena Caballero, porfi, dice. Centro de Estudiantes de la FFSH. Pará, ¿qué digo? Ya va a empezar con Hay tema- audio, 098615 Los colores. 2180. Yo me voy al baño un ratito. Sí, este ya está ya Sí. potente. sí. Coronar. Ahí está, se va a coronar. Saluda a Franco también, que está coronando en su casa. Un poco, ya por ahora, ida de Fernando Cardoso a Cerro. Mm. Como si fuera la encarnación de Salgueiro. Burro limitado, carajo. 2022-2023 se bancaba porque ponía garra. Pero hasta ahí, porque es un limitado. Más allá del gol Atlético Nacional, no existe tipo. Burro limitado. Uy, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte. Escuchemos. Che, yo voy a decir una cosa legalmente.
Que puta, Franco tuvo razón siempre, legalmente. Cerro trae exjugadores que eran del club que no rinden ni en su club actual que no juegan simplemente. Olimpia también lo mismo. Todos exjugadores traen. Parece un reciclaje lo que está haciendo Cerro y Olimpia. Qué fuerte. Ante todo, buen día ahí para los Buenas. muchachos ahí, Bualú. Hola. Y qué puta, Marquito Boya le parece ya también a la novia de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre. Mamá quería. Dale. Te puse la cosa por Instagram por eso. Ah, Abel Demasiado Abel. anti-Messi son en esa Oíme, mesa todos Abel, ustedes. oíme, Menos Abel. Franco. ¿Quién menos Franco sí coincidió conmigo? Tan mesita no es Abel querido, ¿eh? Se enojó. Sí, Abel. Buenas tardes, Pero así chicos. me Buenas río. tardes Así me río, para Abel. todos los que trabajan pasión de Natalio. estudio. Que Dios los bendiga siempre. Bendiciones Amén, para igual para ustedes, ti. a su familia también y a todos sus compañeros que trabajan en pasión de estudio. Hoy comí un arroz blanco. Arroz blanco le puse queso con Jugo de huevos. pomelo, ¿sí? 4 huevos fritos con un vaso de jugo de naranja, Encima chicos. la Y el postre, banana. Y esta parece que no va a contratar nada. Se va a ver con los chicos de la casa. Mejor darle la oportunidad a los jóvenes. Bien. La prioridad del club es darle la oportunidad a los chicos, a los jóvenes de las casas y puedan llegar bien ante el inicio del torneo. Clausura. Rolex en la mira por Iván Ramírez. Él es libertad, lo quiere ser. Ustedes que saben, chicos, eso yo he visto nomás una página en el Twitter, salió y en el Instagram. En el Instagram. Espera. Super Ramírez. Espera, Super Ramírez. No, yo no tengo Espera, la- esa data, Natalio. Yo no la tengo, pero viste Natalio, como que esa él dato es yo no la nuestro vi, ¿eh? corresponsal de Libertad. El corresponsal del Gumarelo, podemos decir de alguna manera, el señor Natalio, el joven. A ver. Pero le falta lo Cerro Porteño. Sí, mucho. falta. Mucho. Lateral derecho. Mucho. Si es que Alan Núñez se Elvio va. Rojas, representante de jugadores, dijo: a Cerro le falta traer 2 o 3 refuerzos buenos. Tiene posibilidad para avanzar en Copa. Y después la información dice: ya está desvinculado del Castellón. Refiriéndose ¿Mm? a Juan Escobar. ¿Eh? Juan Escobar. Se está hablando de Cerro, 2 o 3 refuerzos buenos. Y después habla de que Juan Escobar está desvinculado del Castellón. Juan Escobar a Cerro. Here we go. No, sí. ¿Le gustaría? ¿Creerían que sí? Recordemos que Juan Escobar tuvo un proceso bastante picante justamente en estos últimos tiempos, en el que tuvo que esperar 3 meses inclusive para volver a jugar. Creo que era un tema, no sé si era cardíaco, ¿no? Sí, recuerdo que tuvo. No, ¿verdad? ¿Qué tuvo? Creo que sí, Sí, tuvo sí, sí. algo. Sí, fue un problema cardíaco que Algo así era, pero que tuvo. era para saber si, o sea, de esos 3 meses tenía que esperar. Y para tenía que saber si hacerse podría. Tenía que hacerse estudios, tenía que hacer unos cuantos papeleos, ¿verdad? Sobre el tema del corazón. Era así. Algo así era, pero Sí. después salió todo bien. Gracias Sí, a Dios. Después se pudo reintegrar a su Exacto. Pero hoy su representante dice que ya está desvinculado del Castellón. Y se viene. Mira esta información. No de fútbol, aviso. equipo. ¿Ah, qué? ¿Qué pasó? Prevén tormenta con viento de 100 kilómetros, boludo. ¿Para hoy? Y el ingreso de un frente frío al final del día. Para hoy, En el sur del país ya comenzaron a desarrollarse núcleos de tormentas, pero a partir de la tarde alcanzaría el resto del país, como Asunción y Central. Yo con la vez mandé lavar mi auto. Una tormenta se avecina. Y no, las calles no están preparadas. Una tormenta amarilla se avecina. ¿Qué por digo? Toti. ¿Qué digo? Vos decís, No, vos decís, yo mandé lavar mi auto ya. una tormenta amarilla se avecina. Encima que no se cura, no se cura, ¿No se cura? no se Che, seca el la baño, ropa. ¿viste eso? Suda, sí. ¿Cómo se llama? Parece El piso azulejo. azulejo. Ese es el que más Suda. sudando será. Sí. Yo apenas comí hoy. ¿Por qué, pío? Audio dice, mi ropa no se va a secar más, ¿Vos dice sabés el que perro. un Howie no tiene las ropas, no se secan bien.
Normales, sí que gente... sí Mi, huele. no traje campera. Yo tampoco traje campera. Mal iba, Ahora que me Hay acuerdo. que terminar pronto, entonces el programa, irnos pronto por la tormenta. Pronto. Sí. Tenemos audio, mi Tips de querido. comidas para cagar con Natalio. Buenas tardes, muchachos, Hola. Marquito, Belén, Coqueva. Hola. Yo, mi menú de hoy fue asado a la olla y de Qué rico. postre licuado de banana. Ay, ese va a estar potente después, Ay, hijo de puta. Ese macho potente ya. Hola, Pasión Estudio. Buenas saludos a Belén, Oli, a Marco gracias. y a Coque que se fue al baño. Yo voy con la idea de Fernando Cardoso a Cerro. A mí no me molesta ni no estoy tampoco en contra. Ah, vos sos Sí me olimpista. tocó un poco, la verdad, porque a mí me encantaba cómo jugaba Fernando Cardoso en Olimpia cuando estaba. Me gustaba cómo hacía su juego y eso. Jugadorazo era. Pero cuando iba a venir a Olimpia este año me puse feliz también porque a mí me gustaba cuando él jugaba en Olimpia, ¿verdad? Pero también después de que dijo lo que dijo, de que, que iba a venir a recuperar su nivel porque tiene algo pendiente en Argentina, y lo que la dirigencia de Olimpia le descartó totalmente porque se fundió él mismo y solo. Y con lo de que se va a ir a Cerro, por un lado me choca ahí, tipo me molesta ahí que se vaya justo a Cerro, pero por otro lado le entiendo porque es un jugador que quiere seguir siguiendo su carrera, quiere jugar todavía al fútbol y quiere recuperar el nivel que siempre tuvo, así que por eso nomás le voy a bancar, pero me va a chocar un poco verle en el clásico cuando juegue contra Olimpia. Le va a chocar. Sí. Yo creo que a muchos les va a pasar eso. Y sí o sí va a jugar. A no ser que, bueno, ojalá que Dios quiera que no, ¿verdad? Pero si de por ahí algo le impide algo de la salud, pero esperemos que no. No, Marco. Me descargué un poquitito tu contra Marquito. Pero legalmente, cambiando con Fernando Cardoso. Qué puta. Que se vaya, boludo. Su trabajo, ¿qué me va a hacer? Sí. ¿Qué me va a hacer? Pero no duele de su vida legalmente porque es un jugador limitado. Lastimosamente. Un tractor a pedales del tipo, boludo. Hijo de pucha. ¿Te imaginas que te digan tractor a pedal? Ahí está. Mira un poco. Manda un video, servicio automotor. Ah, que hace mucho que no sabía de... Servicio, ¿qué pasó de vos? Era servicio, querido. ¿Cómo te va? Viernes fue la última vez que apareció. No apareció ayer tampoco, ¿eh? Va y pega servicio. El otro día contra Venezuela, el que se estaba haciendo el picante era el lateral izquierdo. Ah, Entonces, mira. o sea, te pone a hacerte el picante y después no se te puede decir nada, ¿entendés? Y yo creo que adentro de la cancha pasan un montón de esas cosas que hoy en día todo se ve, pero yo creo que siempre hubo esa viste, de que te puteás con alguno y ya tenés que salir a defender al compañero y ahí te das cuenta que es un partido de fútbol y empezás a decir cualquier cosa porque todos queremos ganar y no pensás ni siquiera en lo que decís. Capaz que puteás y de una manera que no tenés que putear y después te lo sacan del contexto o te cortan solamente la puteada que le hiciste y no sabes el por qué o lo que dijiste. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Mejor nomás sacarlo. De Espera, contexto. espera un rato, porque acá enviaron un. ¿Qué enviaron? Bueno, no es cierto esto que enviaron, chat. No, ¿Qué no, cosa? porque acá Freddy dice, Javier y Edgar, estamos analizando para tener menos partido el año próximo. De esto ya tienen conocimientos los equipos. De la apertura sería una rueda y luego liguilla para clausura, sí, 2 ruedas. El cambio de formato. Espera, pero no me sale acá en la 1080, ¿eh? ¿Eh? No, la gente en el chat, no. Pero me sorprendió realmente que muchos pusieron en el chat que de esas 3 opciones que tiramos, de Cardoso, de Totín, ¿cuál era la otra opción que tiramos también de Fernando Cerro? Cardoso, Fernando Cardoso, Totín, de Cerro Porteño. sí, de Cerro Porteño. Cardoso, Totín, Y Peralta. Peralta, gracias Rafa. Se quedan con Cardoso. Muchos me impresionó que muchos mencionaron sobre que Cardoso es como que le va a generar más, o sea, va a ser más óptimo dentro de lo que necesita Cerro Porteño actualmente. Quería preguntar también, porque hoy escuché a la mañana que Nelson estaba diciendo en Serán Grandía el tema de Adam Vareiro, tema mundial de clubes. Ujú. Porque salió el comunicado que voy a leer de que Driussi tiene una lesión muy importante. El jugador de River sufrió esguince de ligamento interno del tobillo izquierdo. Por ende necesita más de un mes de recuperación. Y allí pues saltó el tema de que si River Plate
pasa de instancia, pasa a octavos de final, allí Adam Vareiro podría jugar el Mundial de Clubes con River Plate. De eso es lo que se estaba hablando justamente el día de hoy. O sea, en el caso de clasificar a octavos, River podría, o sea, analiza llevar a Adam Vareiro al Mundial de Clubes, según tras la lesión de Driussi, ¿verdad? Solamente eso en el caso que se dé, o sea, depende de una hipotética clasificación a octavos. Se abre esa ventana. Es como que el Mundial de Clubes tiene esa posibilidad de llevar a un jugador más. Sí, y como Adam es de River, entonces podría jugar. Pero solo si pasa a octavos River. Sí, es que porque ayer, después del gol, creo que quedó mal. Sí, cuando disputa, Sí. solito fue. Sí. Él solito salta y cae completamente sobre su pie izquierdo. Sí, Por el pie izquierdo, ¿verdad? quedó Y mal. dobla, tiene el famoso puilleré en el aire y el peso encima. Che, ¿y vos viste el partido de dolor. River ayer? Vi el primer tiempo. Sí, vos sabés que yo también vi el primer tiempo, pero no es que tampoco me sorprendió mucho River, ¿eh? Lo que sí me sorprendió es que el equipo japonés no haya... Lo que le faltaba al equipo japonés era definir. O sea, No desaprovechó tenían, mucho. Muchísimo. Sí. Me sorprende Muchísimo. también, ¿eh? ¿Y sabes de dónde luego me sorprende? ¿De dónde? Desde los hinchas. Sí, vos sabés que no paraban los Te hinchas, güey. juro. Los hinchas eran, o sea, en serio, coparon. Cierto, porque Sí. mira, Inter y Monterrey están en el grupo. Golazo de Sergio Ramos. Sí. Golazo de Sergio Ramos. Sí, igual también, qué Para el golazo, Monte. jugada preparada la del Inter, viene de una pelota parada, en la que creo que era Chervi, si no me recuerdo bien realmente el jugador, que está en offside, pero él no participa en la jugada, o sea, no toca la pelota. Y va ingresando otro detrás que sí estaba habilitado, pase, y ahí estaba el señor Lautaro Martínez marcando el primer gol en este Mundial de Clubes para el conjunto de Inter, que empató un punto importantísimo, porque recordemos que estamos hablando del finalista de la Champions. Y para ahondar un poco más en el tema que estamos hablando del cambio de formato, porque ya se habló de todo y obviamente es algo que se estaba trayendo Sí. en debate hace años ya, varios meses también estuvimos hablando, porque Javier Díaz de Vivar habló con la 1080, habló con Fútbol a lo Grande, y dijo, estamos analizando para tener menos partidos. Ajá. El año próximo de esto ya tienen conocimiento los equipos. La apertura sería una rueda y luego liguilla para la clausura, sí, 2 ruedas, dice. Y bueno, ahí está, lo que le dije. Copa de la Liga y después clausura normal. Hola, chat, perdón. ¿Estás bien? Estuvo viejo? fuerte, estuvo muy difícil, la verdad. Complicado es difícil. Claro. ¿Cómo es, Rafa? Claro, Supercopa que diciembre. Que la Supercopa se juega en diciembre. Claro, como porque la esta vez que vez fue en Olimpia salió campeón. enero. Esta vez fue en enero, ¿no? Sí, pues. Cierto. Sí, fue en enero que se juega en diciembre, claro. Ujú. Con que viniste más flaco, con que mercenario. Y bueno, es Gracias, lo que le dije, Freddy. muchachos. Dávalo. es Gracias, hacer Freddy, querido. En la apertura, jugar una liguilla con 11 partidos, un clásico, y después, Cierto. pum. Ujú. O sea, Claro, se juega porque liguilla. recordemos Cuarto que de se final. viene el Mundial. O sea, sí o Claro. sí va a haber un cambio de formato, hay que acelerar todo, porque es algo que siempre sucede, pero todavía no confirmó eso, se está hablando, se está analizando justamente la Copa Sin Libertadores y todo, se va a cambiar el formato y todo eso por tema Copa Mundial, el Mundial que se viene. ¿Qué es lo que es liguilla? Explícale, Coque. Bueno, la liguilla es prácticamente esto. Jugás el torneo de 12 equipos, o sea, no sabemos si va a ser 14 o no, pero jugás un torneo de 12 equipos. Vamos a dejarle en 12 equipos, no sabemos todavía si se va a sumar más equipos o no. Sí, si no iban a decir, sí, y de ahí Sí. tenían que avisarle ya a la intermedia. Claro, o sea, yo creo que se va a hacer 12 realmente todavía. Bueno, se va a hacer el primer torneo, que sería la apertura, en vez de que se jueguen 22 fechas, como se suele hacer, que se jueguen 11. Y después, los primeros 8, o sea, del primer puesto al octavo, Uno al ocho. se enfrentan en cuartos de final.
segundo, El ocho. primero contra el segundo, el primero contra el Ahí octavo, está. el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto, el cuarto contra el quinto. Es prácticamente eso. De ahí se juegan y van jugando hasta llegar a una final. Esa final se define quién es el campeón. O sea, puede haber una final estilo Luque 2 de mayo y se define el campeón del fútbol paraguayo así. Es algo así. ¿Por qué dicen que yo? de mayo. De hecho, ¿te imaginas? De hecho. Estaría lindo. Yo estoy así, tío. De hecho, Igual- un tuit de Pepi lo dice. Básicamente formato Champions, claro. O sea, es una liguilla que pero la gran 7. Paren, puede poner que yo así. Encima uno explica para el culo. ¿Se pequeño bien? ¡No! Pero ¿por qué que automáticamente tenés lente, Coque? Ya es así. Este signo ya es. Sí, así ya espera, me saco entonces. Y ahí no veo nada. De hecho, Ahí ya no veo qué dice el chat. Por ejemplo. Pero real es empezar cuando ya te acostumbras a ver con lente y te quitas, ya ves todo raro. Sí, te veo mal, Belén. Sí, no, me ve mal. Marcos, ¿vos querés decir algo? Ojo con esta información de Henry. Jiménez Henry. Teracore. Pero yo, Mercado de pases. Mercado de pases, señoras y señores. Tráiganme a los bomberos que el humo me está matando. Federico Pachi Carrizo. Jugador de Cerro hasta el 2026. Es un jugador que interesa y mucho a Libertad. Y hablando de Libertad, hola Nelson Fútbol Rivera. ¿Cómo te va? Justito llegó. ¿Por qué hablo de Libertad y vos llegas, por ejemplo, y te presentas? ¿Por qué no voy a mover tanto eso? Te pido, por favor. Hola, mi rey. Llegate, esto es humo, por eso me decís, esto es humo, vos tenés más Llegó info Alfaro. adentro. Llegó Alfaro. Qué gusto que llegó Nelson, me voy al baño yo ahora. Está decepcionado. Yo Señor Nelson. fui a una concesionaria, ¿A la pucha? sí, ¿Se viene? pregunté por el vehículo último modelo. Estoy interesado, desde que me vaya otra cosa. Yeah, No información. vayan a ser así. Qué mala. Che, ¿Por cuál pregunta? Che, tenía una... Ajá, está cuarumba, ¿sabes qué? Sí, habla, dice. Habla, ¿qué pasó? habla. Habla de libertad, viejo. Che, yo te decía una cosa a vos, Marquito. El chat explota cuando vos venís, Que yo Nelson. falte un día. No, pero Que nadie que habló vos- de eso. Eso que es vos justificado. que vos conduzcas el ciclo de Pasión Estudio Antiguo Sports, que está perfecto, no te habilita que me falte el respeto de la manera que lo estás Nunca haciendo. te voy a faltar el respeto. Es No, siempre es que te conviene. me conviene. Te porque... conviene no faltarme el respeto. Acá el único que me puede faltar el respeto, me lo guardo para mí. ¿Por qué usas anteojos, Coque? No veo nada. ¿No llama de Bebio? No, no. Está bien, Absolutamente perfecto. nada. Pero hoy en el fútbol- Hoy elegante porque hoy empieza el Mundial de Clubes. Hoy empieza. Hoy recién Hoy Claro. empieza, claro. Hoy Juega Zabala. Totalmente. Bueno, cada uno tiene sus must. Yo creo que hoy arranca el ciclo que va a dominar el mundo. No, pero te animás a tirar ese titular. No, ¿eh? viejo, Vos sabés que... el Xavi Ball empieza en su máxima expresión. Xavi La Loncístico. última vez que a mí me generó ilusión un equipo del Real Madrid. Ojo, no son cosas distintas. Una cosa es que te genere ilusión y otra cosa es que un equipo gane. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Porque un sí, equipo sí, puede sí. ganar y no generar ilusión. A mí, por Total. ejemplo, el Olimpia de enero me generaba ilusión. ¿Cómo te compadre? Ahora, que ganó, fue un desastre. ¿Y cierto? A mí me generaba ilusión, Benedetto, todo. Igual te está yendo un poquito al carajo. Pero en serio, No porque... Es lo mismo. No, porque Olimpia tuvo. Y es interesante, y saliendo de la broma, el plantel 2025, el de enero, con el mercado de pases y todos los nombres que saltaron y todo eso, no voy a entrar en el supuesto de si hubiera salido bien o no. Pero independientemente de los nombres que llegaron, Olimpia tuvo planteles más grosos que este. sí, obvio. Entonces estás vendiendo humo. Pero es un decir nomás.
Claro, pero Olimpia tuvo planteles más grosos o sea, yo creo Que sí generaban ilusión. a eso me refiero. O sea, Para mí el plantel que más genera ilusión era el 2018, por ejemplo. no estoy de acuerdo. ¿Vos decís que no? Para mí, el mejor plantel que tuvo Olimpia. Che, te noto un poco demacrado por la oscuridad. ¿eh? Se fue la mierda. Te fuiste la. Ay, no se ríe. Para mí, el plantel, nombre por nombre, que mejor tuvo Olimpia en los últimos 15 años son dos. El Olimpia del 2019 y el Olimpia del 2012. Ah, sí, no, claro. Si yo te propongo hacer un nombre por nombre, después vamos a ir a Cerro Porteño también. Me gusta. Si vamos a un nombre por nombre, ¿qué plantel? Si vos tenés que elegir el mejor momento de ambos planteles, hagamos la comparativa. Yo te digo 2019, ¿Aguilar o Martín Silva? Martín Silva. Está bueno el juego. Sí, No sí, es malo, sí. ida y Martín vuelta. Silva, Martín Bueno, Silva. lateral derecho. En el 2012, ¿quién fue? Renzo Reboredo vino como refuerzo, recuerdo. Reboredo vino Ojo, no estoy hablando del campeón de 2011. No. El plantel que iba a jugar la Copa. Si es que somos sinceros, el del 2012 fue Nájera. ¿Era Nájera o quién era lateral derecho? Claro, que vino como central, pero terminó jugando como lateral. El lateral derecho era Nájera y en el 2019, ¿quién era lateral derecho? Otálvaro. ¿Con quién te quedas? Y Otálvaro. Otálvaro. Sí. Primer central del 2012, el Hueso Romero. El Hueso Romero o Antolín Alcaraz. Hueso. Yo me quedo con... A mí me gustaba mucho el Hueso. ¿Hueso? Sí. No es descabellado lo que decís, pero yo me voy a quedar con Yo Antolín. con Antolín también. Después, tu segundo central, en el 2019 estaba como titular Jorge Arias, el colombiano. Sí, el colombiano que Y en el estuvo ahí. 2012, el otro central al lado del Hueso Romero, Quique Mesa. Quique Mesa terminó siendo titular. ¿Por qué? Porque... Herminio Herminio llega a 2013 Herminio recién. 2013. ¿Quique Mesa Quique o Mesa. Arias? Y Quique Mesa. Quique. Yo me Quique quedo con Mesa. Quique. Quique Mesa. Lateral izquierdo del 2012, ¿quién era? ¿Ariosa? Ariosa. Sí. Antes de la enfermedad que tuvo, que por Claro. suerte pudo superar. Ariosa. Ariosa, y en el 2019, ¿quién era? Tito. Tito. Porque, ¿sabes quién llegó a Olimpia para ese semestre? ¿Vos te acordás de Dairon Mosquera? Sí. Dairon. Que no pasó la prueba física y después terminó después se llegando fue. igual. Un partido nomás jugó. Aunque sabes que no era Tito, ¿Quién era? era Olivera. 2019. Maxi Olivera el llegó. uruguayo. Olivera o Ariosa. Y a mí me gustaba mucho Para mí Olivera. Olivera. Pero Ariosa para mí se queda. A mí, yo te digo, si me da a elegir el equipo del 2012, mi debilidad. Más No, que pero el del 2013. estamos en la defensa recién, pero no, Tito. Sí, por Me eso. voy a apurar. Bueno. El equipo del 2012 Olimpia es campeón con 3 volantes. Ujú. Realmente ahí pues no, Faridía fue 2018 Ariel Cor. Después, si te vas al medio campo, el 6 de Olimpia del 2012 era Fabio Caballero. Sí. Richard estaba roto, Cierto. Amado estaba roto. O sea, Fabio Caballero, ¿con quién lo comparás? Del 2019, con Richard, justamente. Con Richard. No, ahí te quedas con Richard. Con Richard, ok. Richard, sí. Pasa que eran esquemas distintos porque el Olimpia Sí. del 2012 jugaba 4-3-1-2. Entonces tenés que comparar Orteman con Richard Sánchez. Orteman. Toda la vida. Marín, ¿con quién lo comparamos? Con el Willy. Willy 2019. Que para mí igual no es la mejor versión de... Pero Willy. ese ya es cuando ya... Pues Marín. Sí. Marín. Marín. El Marín en el 2012 para mí Marín. fue más que el Willy 2019. Marín. Vladimir Marín. Que Willy era una locura también. Pero Marín, boludo. Marín. Ok. Enseguida vamos a desarrollar algo que está haciendo noticia ahora mismo, porque tenemos que terminar el debate. Sí. ¿Biancucci o Camacho? Camacho. Me Maximiliano. gustaba boludo. muchísimo Camacho. Es que Biancucci era una locura. Biancucci era una pero bestia. El Camacho 2017-2018 fue de lo Sí. mejor que tuvo el fútbol. Al decir Claro. 2017, te agrego al Camacho de Guaraní. Tremendo jugador. Es del 2019. Sí, por eso te digo. Sí. Pero agrego nomás que a mí me gustaba mucho. Igual hasta hoy en día Camacho tiene Sigue jugando. magia, por eso. boludo, déjate de joder. Por eso, Camacho. Y Luis Neri Caballero debería compararlo con Roque. Uy. Rock. Pero espera, el Roque del 2019 es el mejor jugador que tuvo el fútbol paraguayo en el siglo XXI.
Sin lugar a Totalmente dudas. de acuerdo. Sin lugar a dudas. Porque primero que nada, Qué bestia. Verá, armarlo así. El mejor jugador que tuvo el fútbol paraguayo en el siglo XXI fue el Roque 2019. totalmente de acuerdo. ¿Lejos o me decís que no, Pablo? Lejos. No hay ningún tipo de dudas. Roque fue el mejor jugador. ¿Quién otro por ahí puede ser? Roque en ese 2019 creo que hizo 28 goles en el año. Fíjate, hijo de... ¿Con quién lo comparás? Fabro 2010-2012. Ceballos. Ceballos 2010 al 2011. Ujú. Ceballos fue una locura, Dan. Willy llega a esa discusión, para mí que no. No. Con todo respeto lo digo. No. No, pues Roque 2019 era fuera de serie. Ojo que si es que decimos del siglo XXI tenemos que meter a jugadores pesados, pesadísimos. Te podría entrar Orteman en la ecuación, También. te podría entrar el Mago Alvarenga en la ecuación. Ojo, ¿eh? Pero si hablamos de buenos, en ese año de Roque, sí. Willy también están diciendo ahí. No, pero yo Ahí creo- mismo hay wife. No, que Alan extraña A Roque. Claro. Todo muy lindo, pero se pasaba caminando en Libertadores. Roque no pasaba octavos, dice. Pero ese equipo, pero a ver, el equipo de Garnero luego no. Pero no. ese equipo de Olimpia tuvo una mufa tremenda. Sí, totalmente. Tuvo la mufa de que se lesionó. Antes de jugar contra la Liga de Quito, se lesionó Aguilar, se lesionó Antolín y se lesionó el Willy. Sí. Yo voy a decir algo. Sí. Y Belén, te pido que te sientes porque es un tema lo quiero desarrollar. Por favor. No. Pasá nomás, ni hoyo. Ni bollazo. Saludos a tu mamá. Saludos. Pasa que yo tengo que ¿Estás venir. bien ya vos? Yo tengo que venir. Tengo que hacer 6 clips y descansar. Para justificar que falta hierba. ¿Por qué, babu? ¿Estás bien ya, Nelson? Yo nunca estoy mal. Ah. Salvo hoy en la mañana cuando me vacuné. ¿Se sin te desayunar. hinchó tu...? ¿Ah, te vacunaste hoy? Me hombro? vacuné sin comer. Uy, Gente, en coman. ayunas. Mamita, quería saber cómo casi la quedé. ¿En serio? Ah, pero ¿Ya comiste algo? así nos quedamos. Yo Me lo guardo también. para- No. No comiste. No, Estás loco, mem. Anda a Co- comer algo. comí un... No, pero yo almuerzo a las 2 de la tarde de toda la vida. Sí, pero te vacunaste, amigo. ¿Y qué tiene? No, ¿cómo? Bueno, Dios mío. quiero decir que... ¿Qué pasó, Pablo? Sentate en a Pablo, Pablo, Gerard. No distraes, No, viejo. pues hizo el gesto. ¿Escribiste algo? ¿Dónde escribiste? O hablas con Coca sola nomás. Porque si es una cuestión fuera del programa, te pido que te metas. Ay, jue puta. ¿Qué le Qué grande. pasaba? Felicidades, Nelson, no te van a vacunar 2 veces. Vamos con Libalí. ¿Quién dice? Enzo. Ferdupe dice. ¿Sabes con qué rima Ferdupe? Está bien. Coque calculando. Está bien. Ah, la pucha, el sábado somos todos el Mamelodi. ¡Epa! Debuta Juan Gabriel en el Mundial de Clubes. ¿Qué era? ¡Ah! No, po. Mamelodi Borussia Dortmund. Yo voy a decir una cosa antes de dar la información, ¿eh? Una cosita nomás. ¿Vos sabés que estás haciendo un poco de memoria? ¿Cuál fue el camino del Barça, del Super Barça, que por cosas del fútbol no pudo ser campeón de Europa en esta última Champions? Ayúdame. Inter. Barça pasó a octavo directo porque la Sí. rompió. Sí. ¿Contra quién jugó en octavos? En octavo no jugó contra... Contra el Benfica jugó. Benfica. Sí. Benfica no le pudo ganar a Boca. No. Al peor Boca de los últimos 5 años. Cierto. Es más, En estaba cuarto perdiendo del 2 a fi- 0. En cuarto del final, ¿contra quién le tocó? Borussia Dortmund, ¿verdad? Borussia. El Borussia. Dortmund. El Dortmund. No le pudo hacer un gol a Fluminense. Y en semifinales le tocó Al el Inter. El Inter, Que no que le- no- sufrió con No Sergio le pudo ganar a Ramos. Monterrey. Che, pero igual, sea, no, tenía- igual no te pierdas del partido que se viene, ¿eh? El Barcelona va a jugar el Mundial de Clubes. No quiero caer en ese chiste del al sofá. Yo quiero respetar a una... un maleducado. Quiero respetar Él es un maleducado. a una ¿Por qué institución... está desacreditando mis historias Cierto, en Instagram? cierto. ¿Viste? No Cierto. quiero- Ahí está, decile, No decile. quiero Después faltarle... no me diga, che, tenés Le el- quiero faltar el respeto, no le quiero faltar el respeto a un club gigantesco sos como es el un Barcelona. maleducado. Le acabas de faltar No. ¿Por qué voy a faltar? Yo estoy diciendo algo, que el Fútbol Club Barcelona
regaló la Champions más Ay. fácil de los últimos días. Bueno, ¿querés que te diga algo? ¿Miento o no miento? No. No mentís. No, no mentís. ¿Y sabes qué? El Barça va a jugar contra Al Sofá. No. Mitrovic está lesionado para el que ¿Y me sabes dice- qué va, para qué que va a va, ganar? qué va a merendar mientras ve el partido? ¿Qué? ¿O mientras juega? ¿Ah? Alfajor. Algo más nuevo. Vino vayan con a- todo. No me vayan nada. Está full. Belempio está soltera, pregunta. ¿Qué onda? No, Es pregunta algo- fuera no de era, lugar. no era un alfajor. Y va a Era un almorzar pollo al horno. albóndiga. ¿Eh? Gol del City. Oye, quiero hacer un café. Ahí está. Ahí está. Ahí está la Ahí está milla, José man. Guardiola y Sala. Era a los 2 mirá, minutos era metió el Foden, ¿eh? Foden. Aguantaron. Epa, así es yo dentro de 15 años. Técnico. Mira lo que me parece. Coque versus al inodoro. Che, yo te voy a decir. Fuera de papo. Al water. Saluda a Papo, querido. Se viene. Atendeme. ¿Quién es papo. más? Uy, Ah, sí, yo te iba a decir, ¿hay repeticiones, Coque? Sí, sí, ya sé, Menos porque- mal no soy relator, ¿eh? No, Que no. iba a relatar. Conozco. Ahí está. La Rafa, tiene. ahora. Foden. Una vez pasó, ¿eh? En una transmisión Una del vez pasó. mundial que alguien relató una repetición. Una vez pasó que se relató el reggaetón en el partido. Estaba jugando Serbia-Suiza y se metió Mitrovic y después metió otra vez Mitrovic. Una cosa espectacular. Pero el fútbol no suele pasar. El Real Madrid no pudo con el Arsenal que no está en el mundial. Es más, yo soy fanático del Arsenal. ¿Cómo? Yo soy gunner. Gracias, Declan Rice. Está a la altura de Alfredo y Estefano. Nelson versus... Lea un poco. Al salame. Ese es mi equipo. ¿Vos sabés qué ¿sabes servicio por qué? Mira- automotor mandó un audio de 2 minutos? No te voy a decir. Decirle que la vamos a estar escuchando en cualquier momento. ¿sí? Que se quede nomás tranquilo. Belén, ¿no querés ser mi fan? No. Una falta de respeto, Ariel Kerr. London is Blue, Nelson. 30 años. Ah, pero ya, ¿y qué me calienta a mí? Sí. Sí, la TikToker. Mal. Ah, son... Están de vacaciones en Italia. Es más, encontraron una publicación Ah, vi que de Fati Vázquez que dio una entrevista con Mosto Papi. Ah, sí. Y la Mil le comentaba "Ojo, cositas. papi". Hacelo, Cuevas, hacelo. Bueno, la Mil está cumpliendo un sueño personal suyo. Está bien. Mira. Del Arsenal Cueso, ¿Él cuánto fanático. tiene? 17. Epa. Muy joven es la Yamal. Bueno, para Es mí una es- criatura aún. Che, gracias al Arsenal se fue Carleto, que ya tenía un ciclo cumplido. Llegaron los centrales. Bien, perfecto. Para mí el candidato uno a ganar el Mundial de Clubes es el Paris Saint-Germain. Sí. ¿El 2? Uno. El 1. El 2 es el Madrid y el 3 es el City. Porque el señor Josep Guardiola y Sala, al igual que Real Madrid, sabe que tiene que salvar. Lo que pasa es que City y Real Madrid tienen que salvar su año. A ver el grupo del City. No, el City no juega contra nadie. Le toca la Juve. Esta Juve ahora es... La Juve y el Alain. Y el Wydad. Pasan el... Para mí, hay mucha gente que me dice el Bayern, Bayern. El Bayern para mí está Sí, unos pero- peldaños más abajo. Y a la gente que me pregunta por 1-0 el City... gana el City ahora. Acá, Ahora. a los 30 segundos metió. ¿Qué? ¿Por qué digo el City? Porque, boludo, el City hizo un mercado de pase fuerte, ¿eh? Le trajeron a Cherky, que a mí me encanta, El del Lyon, de Lyon. Ryan Cherky. Exacto. Gastaron 300 millones. Ahorita Guardiola cuando tiene un mal año gasta 400 palos. Sí. No pasa nada. Además. Es de Marruecos el Wydad. Sí. Juega, y el Al-Ain es de Emiratos Árabes Unidos. Che, Zavala titular, ¿eh? ¿Será? Según han comentado, va a Yo ser titular. escuché. Vos viste Y el sí. tuit de Ramiro Aranda, ¿no? No. Hoy a las Me 10 lo guardo recién para el mí. partido. El tuit de que vi. Se descojona. ¿Eh? ¿Eh? Te espero, ¿eh? Sí. ¿Vos Es más, sabés? No. Yo cambié la fecha para que vos puedas, porque los martes... nos vamos con Pablo. No, Pablo ya refuerzo de jerarquía. Lo Dan sí es sin rodilla, por eso no se va a jugar. No. El próximo ya es. Dan tiene que exponer hoy, digo. Ah, La yo vez te- no yo te viste voy a la decir algo. historia. Yo te voy a Que decir la algo. tocó el 7 volvió. Volvió el 7. Yo te voy a decir algo. Espera, me estoy sintiendo mal porque no le sigo a Papo. Yo le invité. A Papo, pio. Espera, opa. Estoy con cosas en la- Ah, El pez muere por la boca. cuidado. Yo le invité a Marcos. Me vendió humo. ¿Qué es lo que te va a vender humo? Hablando de humo. Dan. Paraguay, Uruguay. ¿Viste que se tomó el mate? Peñarol, Olimpia. Uruguay, Paraguay. ¿Y qué tiene que ser de Peñarol y de Olimpia, boludo? Está bien. Y vos acabas de decir que vende humo porque es paraguayo y Y uruguayo. bueno, pero el man ya está bien. El carbonero. ¿Segoviña la mueve? No, Segoviña no creo que esté. Bueno. Yo quiero decir algo. El licenciado Robert Harrison. Epa. Ok. Tenelo la. El licenciado Robert Harrison traje de Alfaro.
de Pasión Estudio. Anda, amigo. Esto de cara a la información que da Chipi Vera. El tema de que existe una posibilidad de que tengamos 16 equipos el año que viene. Si hay 16 equipos el año que viene, a corto plazo, y vamos a tomarlo de acá, Coque. Si hay 16 equipos el año que viene, significaría que tenés que sacar los descensos. O sea, que no descienda nadie y ascender equipos. Yo te digo algo. Siento postura y abro el debate. A mí me da la sensación de que está perfecto eso, pero que se podría hacer de una manera progresiva. ¿Ustedes cómo lo ven? Y sobre todo, abro el debate de cómo debería ser, porque si son 16 equipos, tenés que jugar un solo campeonato. Anual. Y ese fue el papo. El papo consiste en que si vos pasás de 44 a 30, multiplica un poco, ayuda un poco, ¿qué? 14 por 6 multiplica. 14 por 6. Son 84 partidos menos que va a tener la televisión. Y eso se traduce en plata. Mucha plata. Y van a ver cómo cómo tiene para compensar. Porque hay eso es lo que pasa. Los contratos pues están firmados los perros. Sí. Claro, y cuando vos firmas un contrato es sobre una base de partidos. Hasta el 2027 con Pero hasta decir 2027, ¿a qué nos referimos? Todo el 26. Claro, todo 26. O sea, vos tenés firmado, multiplica un poco 44 por 6, mi querido Coque. 264 partidos que vos tenés que transmitir sí o sí en fútbol de primera. ¿Y cómo vas a...? ¿Cómo compensás eso? Por eso, es interesante, es un debate muy lindo que habrá que verlo si a corto plazo se puede aplicar. Lo que yo creo es que a corto plazo podrían pensar en copiar el formato de la categoría intermedia. Que la categoría intermedia tiene 16 equipos y juegan 30 fechas. 30 fechas en un torneo largo. En un solo torneo. Salvo que la APF desarrolle mi propuesta. Epa. Me gusta. La invención de la Copa de la Liga. Copa de la Liga Paraguaya. ¿A la par o totalmente sacando el actual que tenemos? No lo sé. ¿Y cómo sería tu invención? ¿Cómo sería de la Copa propuesta? de la Liga? Mira Nelson C en todas las redes sociales. No, mentira. Voy a redesarrollar. Pero no me acuerdo. Explícalo acá, ¿cómo dijiste No, tu video Lilla. entonces? No, espera un ratito. Respétame. Porque esto salió hoy, No, la info que Fuera de tiró. bola. Marcos nos contó. nosotros una vez, totalmente al dope en el programa, habíamos dicho de que había que rediseñar nuestro campeonato. Y yo había dicho una propuesta, una burrada, puede ser una burrada o puede ser otra cosa. Yo había dicho, bueno, si vos tenés que meter 16 equipos, jugá 30 fechas, abolís los descensos. Después, cuando terminan las 30 fechas, empezá en febrero, termina... el otro el informativo. Febrero a octubre, o de febrero a septiembre, pues son 30 fechas, ¿eh? Cuidado que son 8 fechas más que un torneo de apertura nomás ya. Puedes jugar de febrero hasta todos los fines de semana. Una vez que terminan las 30 fechas, en simultáneo jugar la Copa Paraguay, como se juega todo este año. ¿Y sabes cómo es la Copa de la Liga? La Copa de la Liga clasifican los 8 primeros. Los 8 primeros de la Liga de 16. El 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6, el 4 contra el 5. Ida y vuelta define de local el que tuvo mejor ubicación en la tabla anual. Ida y vuelta recién una vez pasado los 8 mejores. Solamente los 8 nomás ya juegan. Entonces Ahí vos sí, proponés ida y ida y vuelta. Claro, porque No jugar un solo partido. Tenés que compensar partidos, papá. Sí. O sea, siempre... Vos tenés que pensar como dueño de derecho. Bueno, ahí jugarías 15, 17, 19, 21 partidos. No te escucho, Rafa. Te están cortando las piernas. No, sí se ¿Qué escucha. pasa con ¿Qué pasa con los equipos que ya no juegan? Los equipos que ya no, No. juegan. Y vos, para empezar, vos tenés que hacer tu clasificación a copas sudamericana por las 30 fechas. Sobre las 30 fechas, el equipo que se elimina, o sea, del 9 al 16 ya está.
Por eso es que no tiene que durar 6 meses, tiene que durar hasta noviembre, hasta octubre, noviembre. Pero y lo que, normalmente hasta noviembre o sea, es el campeonato, torneo, apertura y clausura, ¿verdad? O sea, evento o sea, APF. para que tengan en cuenta, por ejemplo, la apertura empezó en la última semana de enero y el clausura va a terminar el 1 de diciembre. Sí, pues diciembre ya, Sí. vacaciones. Entonces, es más, yo hasta había hecho la joda de pensar, o sea, para mí, los dos equipos que tienen que ir a fase de grupo de Copa Libertadores tienen que ser el campeón de la liga y el campeón de la Copa de la Liga. Claro. Y que vaya por acumulativo, vaya por acumulado el Paraguay 3 y el campeón de la Copa Paraguay vaya como Paraguay 4. Paraguay 4. Es más, hasta le digo algo, hasta le propongo a la APF que cree un Final Four de la Supercopa Paraguay. Campeón de... El campeón de la liga, el campeón de la Copa de la Liga, el campeón de la Copa Paraguay y el equipo que hizo más puntos en la tabla que no haya ganado ningún título. Ay, fue así tipo como que Claro, va ¿y desde cómo se hace en España? semifinales. Claro, y te va a jugar en Buenos Aires para la colectividad paraguaya. Semifinales y Hermoso. finales. Te va a jugar en cancha Huracán, un Olimpia Cerro, 20.000 personas. Anota Robert, dice. Ahora, ¿hay recursos humanos? Claro que hay. Si vas a jugar menos partidos, justamente. Haceme caso, Robert. ¿Sabes qué falta? Final Four con penal Las presidente. ideas están, buenísimas son. Ahora, inversión. Y te hablo desde los Claro. personales. Sí, Te hablo obvio. de la gente que trabaja para las instituciones deportivas. Porque las ideas están, pero ahora que... Viste que una persona no te puede hacer, por ejemplo, 6, 8 torneos, no aguanta con el cuerpo. No, por eso. Tiene que haber muchos personales para eso. Obvio, claro. ¿A qué te referís con eso? No, y que yo digo que veo que deberían de existir un despliegue más amplio. Por eso me refería a los recursos humanos, personales. ¿Pero despliegue de quién? ¿De los clubes o de la APF? No, estoy hablando de la institución que organiza, en este caso, la APF. Sí, pero vas a tener menos partidos, la misma cantidad de partidos vas a tener. No te va a cambiar nada. Inversiones, hay que hacer. Hay que ejecutar la inversión. Pues, a mí la idea que vos tirás para mí es buenísima. Desde acá para es genial. Y que el empate no sea 1 punto, sino 0, pero pará, Manuel. Y que el penal no valga. Si termina 0-0, baja Zapac y baja Coto Noguera a chutar un penal cada uno. Penal presidente. Vos sos fanático y nada de eso. Vos consumís cada miedo de eso. Vos sabés que no. Consumo otras cosas. Él le ve a la cobra. Ayer, por ejemplo, Dilma Melody. Hoy vi la repetición. ¿De Yo qué? puedo decir algo. Sí. No puedo decir. ¿Por qué, pero? Porque no. No es momento. No. Ah. Pero Nelson, yo tengo una Ya. pregunta. No, boludo. Ah. Que a mí me tocó ver el partido del Mundial de Clubes a través del canal que tiene los derechos. Yo también. Por eso. Y ahí. Y también pasa que probé la otra vez para saber si funcionaba bien DAZN. Da sombra. DAZN. Dazn. Hoy Cota. Hoy por ahí. Pero gratis nomás. 10 USS hay que pagar para HD. HD release. Sí, ¿Y porque- sabés de qué me di cuenta? Me di cuenta que los que salen Disney, que vos pagás por tener Disney Plus, Sí. es la misma publicidad que sale en DAZN. Una sola señal, hasta la cuestión publicitaria. Y uno es retweet. Pero le llevó lo a sus Sí. figuras también. ¿Viste cuando está el pedo y pones 3 monitores distintos para ver cómo sale y eso? No, yo, legalmente Cierto, porque, es cierto. porque estoy en un momento en el que estoy queriendo aprender Ah. de todos los mundillos. Me gusta. Me puse Tigo Sports para ver. Siempre el partido central lo hace Rubén Darío, el señor La Rosa. Y después podías ver por Disney y podías ver por DAZN. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Saqué una conclusión. Fuerte es la conclusión. Ok. Vos vas a ser la voz de Paraguay en los siguientes 6 mundiales. Muy fuerte ya. Marcos, Es muy fuerte lo que tiene. pasa. Depende de vos nomás. Que no la quedes antes. No, pará, no es así, gol. Epo. Relata. No. Relata Un gol de para- Paraguay en el Mundial. No, Yo voy te a voy a relatar. decir algo. Cuando vos pensás en relatores del país,
pensás, los más grandes van a pensar en Carlitos Gómez. Sí. Hay gente que va a pensar en Arturo Rubín. Hay gente que va a pensar en Bruno Pon. Yo crecí con Rubén da Rosa, por ejemplo. Julio González Cabello. Con Rubén Darío da Rosa. Su Majestad el Fútbol. Sí. Hay una generación como Pasión Kids y eso que van a crecer escuchándote, Marco. ¿Cierto, Marcos? Vos, por ejemplo, sos La el gente uno. del chat está creciendo escuchándote, Marco. Vos ya sos el uno, por ejemplo, de verdad, para Pasión Kids. Él está creciendo, él no se va a Cierto. olvidar, así como yo creo que a muchos nos pasó acá. A mí me pasó con Rubén Darío da Rosa, que yo lo escuchaba cuando antes se pasaba en Unicanal ¿sabes los qué? partidos. Tenés que tener una frase para arrancarlo. Eso, máquina. Ya estoy buscando. Sí. Porque Bruno Pon dice, campanada, largaron. Y ahí empieza el partido. Campanada. Se abre el Hermoso. telón. Campanada, largaron. Rubén Darío, ¿qué dice? Su majestad Su del majestad fútbol. del fútbol, Pone pone frente a frente frente. Luis Tapia. Arrancan los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Boludo. Vos escuchás eso y ya te enganchás enganchás. encima. Es más, el programa, esta es increíble. Klaus Sí. tenía, es un buen momento. ¿Ustedes se dieron cuenta que él dejó de decir? Ya Sí. no decía antes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando él estaba en Radio La Red, él tenía su programa que se llamaba Un Buen Momento con Mariano Clos. Y él sale de Radio La Red, pero el nombre estaba registrado a favor de la radio. Entonces se va Clos y se queda Gustavo López conduciendo. Hasta ahora el programa se llama Un Buen Momento. Por eso es que él cambió. Y ahí es donde él empezó a darle fuerza. Buen momento. Atención. Él empezó a darle mucha fuerza a su otra frase. Y bien, amigos. Bien, amigas. Y bien, amigas. Pero era su Su sostén. Es un buen momento. El negro Bulos, por ejemplo, dice, veo, antes de cada gol. Después, a mí un relator que hace mucho no está que me gustaba muchísimo era Gustavo Sima. Gustavo Sima. Que no es Gustavo Lima. No. Y vos sé. Exacto. No lo cante, no grite y no se abrace. Sí. Pero, ¿ya pensaste en alguna ¿Cuál cosa, era el de Marquito? Giral? Ya, varios. ¿Cuál ha No sido uno que recuerdo. pensaste? Giral se emociona. Esa es su marca de agua. Él llora mucho en las transmisiones. Alto bot amigo. Dice, depende de vos, Marcos. Arco. Sí, colibrí. Ese no supero yo. Dice, depende de vos, Marcos, y del chofer de Tomatí que no se quede... una falda. Vos sabés que siempre se queda. Marcos, vos Eso es lo tenés que peor. estar... ¿Te puedo decir algo, Marcos? Decime. Yo te quiero ver a vos relatando el fútbol femenino acá. Necesita emoción. ¿Al toque? Sí. Sin problema. ¿Sabes qué? Te regalo mi frase. Para que yo recuerde. Voy a comenzar con la frase que me ¿Y si sí? ¿Cuál es tu frase? Empezar. Que vos creas que esa es tu frase, Coque, boludo. Y sí, es la frase de Marcos. Puta. La frase. Antes chutado penal. Ahí la tiene Le Silva. ¿Y si sí? Ahí cambia. Ahí cambia. cambia. Ahí más o menos. ¿Y si sí? ¿Sabes qué? También Diego Torre, anímese. Ese era el prime de ¿Sabes, pasión. ¿Sabes cuál también? De verdad, hay gente que dice esto y se No, acuerda de ¿cómo vos. sí, Luca? Epo. No. Pero ese no- Soy no fui Joseba yo. del canal Coqueva. Soy Joseba de Canacoquera. Yo soy Marcos que le relata. Invente. Esteche, dice, sos un maleducado. Los 90 minutos de tormenta. Ese puede ser, amigo. Sí. Cuando mete un gol. Qué Mete lindo. gol. Cuando mete el gol. Pelotudo. Metete en el partido, viejo. Mete gol Nelson Rivera. Y decís, sos un maleducado, Nelson Rivera. ¡Qué golazo! Viejo es el viento y todavía sopla. Ese me mata. Ese me jodí. Pero vos, Pobre te Cristiano. diste cuenta quién dijo en su relato después. Yo posteé un día antes. Aclaro. Miguel Simón dijo en su relato. Viejo es el Sí, viento y él todavía dijo sopla. después del... Seguime. ¿Frase de quién, eh? Che, pero Una muchos te frase. siguen, No, nadie sigue. banco, ¿verdad? Está bueno, sos un maleducado. ¡Qué golazo! Para mí Ese está bueno. ¿eh? Sos Imagínate, un mete así maleducado. un tiro libre. ¡Qué Coque, maleducado tu este frase es Eubata, dice. Salamín Salomón, aquí llegó el gol. No puede decir así arranca la Morel del fútbol. ¿La qué? La Morel. O sea, imagínate lo importante que es una frase para un relator, boludo. El otro día, Manolo Lama
el histórico narrador de la cadena COPE. Hola Manolo, la cadena sí. COPE. A ver, hermano, Cristiano Ronaldo frenó a saludarle en la zona mixta porque Cristiano sabe quién fue el que inventó "Ay, mi madre el bicho". Sí. Porque él decía "Gol del animal". Ay, mi madre el bicho. Y ahí en día digo, "Ay, mi madre el bicho". Y quedó la frase. Ojo, Sí. igual Manolo Lama ya se había hecho muy conocido mucho antes, porque había una época que se le criticaba muchísimo a Raúl González Blanco. Y cuando metía a Raúl se decía, "Gol del que nunca hace nada, gol del acabado", decía él, pero tipo, pero decía como meándose en la gente que piensa que estaba acabado. Ah, claro. Pero boludo, "Ay, mi madre el bicho". Y cuando jugó, Ay, mi madre el bicho. cuando jugó Juventus Atlético y metió el triplete, el vago dijo, "Mamma mía el insecto". O sea, es un crack, boludo. Es buenísimo. Tenés que inventarte, porque necesitas un bicho. ¿Quién va a ser? Somos mal educados. Haceme caso. ¿Qué ¿Quién mal puede educado? ser? Mete goles Teche. Mete goles Teche. Y le decís, ¡qué mal educado el pibe! Puedes O sea, usar no tu con esa nombre obra. también, Marcos. Algo que tenga que ver con tu nombre. Puede ser. Usar Marcos. Marcos, ¿tu segundo nombre cuál es? Antonio. Marc Anthony. Fui a la mierda. El Marc Anthony del No, decino la triple M relato. Ese me inventó ¿Sabes cómo Nelson. empezaba a decir? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Fútbol, querido. Los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Aquí estamos. Epa, me salió Teo Gira, ya me salió ahí. Sí. A la audiencia. Me va a salir un día esto en el programa de los madres y ahí El cagamos. Buki del relato. El Buki del relato. Entre paréntesis, que No. saben de que Real Madrid quiere a Gustavo Gómez, lo vi en un canal brasilero. ¿Eh? Dios mío, ¿sabes cómo me compro el 15? ¿Cómo armás tu equipo en base a Gustavo Gómez? Ay, A la pucha, sí, lo. ya empezamos. De una. Halksen Gómez. Rudiger suplente. Gustavo Gómez. ¿Cuántos años tiene él? Es un 31. enfermo. Se está muriendo en la uña. El chiquito Marconi. Cristiano Ronaldo no tiene uña en la pasada. Sí. Mam, no tiene uña en su mano. Y bueno. Es muy ansioso. Pero toda la carga de ser el mejor jugador de la historia es normal. No, claro, yo entiendo, pero digo nomás. ¿Toda la cara de qué? Dice, y no... Y no, pará, usen este. Ay, inicia esta liga y préstame a tu... No. No. Presentame. Necesito tomar un café, mi desmayo. Che, hablando de eso, anda a comer algo, Borrey. Me preocupa tu No, situación. yo la voy a quedar enseguida. No, pará, no da gusto decir. Tranquilo, más peor. Y a ver. Ahí va. No hay nada de Gustavo Gómez. No. Espera. ¿Dónde vas a ver el partido, Nelson? ¿En tu hogar? Esperá. Epa. Esperá que hay data, ¿eh? Ahí está. No hay ni una... Carajo. Ni una info. ¿Qué hiciste? Pará, boludo. Hanchar. Hay Tira- muchísimos audios. tírame au- Bueno, pues en esto, mira que Passing Kids, seguimos con la fecha 1 del Mundial de Clubes. Ayer tuvimos Fluminense versus Borussia Dortmund, donde el partido salió 0-0, a pesar de que Fluminense fue muy superior, no hubo goles, termina saliendo 0-0 parcial. También tuvimos River versus Urawa Reds, donde el partido termina saliendo 3-1. En el grupo donde está Monterrey y Inter. Y Monterrey e Inter termina saliendo 1-1 con gol de Sergio Ramos y Lautaro. En el grupo donde está River, Urawa Reds, Monterrey y Inter. También hoy tenemos Manchester City, juega a la 1. Tenemos Real Madrid versus Al Hilal a las 4. Y bueno, no me pasen esto y les quiero mucho. Qué grande Pasión Kids. Passion carajo, Kids, como siempre. Como siempre. No siento nada. ¿Cómo parcial resultado Jalones. final? Che, acá, pero Bravo, ya. no surge prender el aire. ¿No hay más audios? Sí, hay uno potente. ¿Podemos ir a la pausa? La de pasar, habilitamos. ¿Habilitate pausa? Sí. Ah, ponte ese. No. ¡No! ¡Fue a la pausa, en serio! ¡No! ¡Volvé! Che, hace calor. Pasaron más, maestro. Genduina. Sí, Haku, Nelson.
Así dice el chat. Marcos, tapa toda la cámara, Marcos. Che, qué hambre que tengo, boludo. ¿Qué vas a comer, güey? Estofado de tigre. Ah. Estoy nervioso. ¿Estás nerviosa? ¿Y vos qué vas a comer, Marquito? Se escuchó, Marco. Se escucha con todo mi rey. Respondiste ante la comida que vas a comer. Sí, te digo. Enfermo, soez y maleducado. Enfermo que anda. Tapó toda la cámara. ¿Cómo vas a comer ese, boludo? Sí, ya está pasado. Porque hay 2000 house. Entonces sería 2000 house. 2000 casas. No, así es. Y otra vez, pues ya no es simpático, boludo. Pero yo digo, vos en No inglés. te queda bien tu anteojo, boludo. No, ¿sabes qué? Tenés que cambiar. Amigo, Tenés primero que nada, que yo cambiar el marco, boludo. no te veo. No, pues, No, pues está bien, Marco boludo. Gómez, jugaros. Marco Gómez. ¿Qué es lo que decís, boludo? Porque tenés que cambiar el Marco Gómez. Marco. Hija de puta. Urgente tiene que venir ya a jugar en vez, boludo. No, yo no voy a permitir que me cambien por otro entre ojos. Pasá nomás, Marco. Pasá nomás, papá. Pasá nomás, Marco. No importa total. si tapa toda la cámara. Pasá despacito, quería tapar toda la cámara. Si vas a hacer esos chistes, tenés que reírte como Michelin Nelson. ¿Sabes cómo quién me río? ¿Como quién? Che, Marcos. Señor, decime. Te queda muy bien el oversize. Es tu estilo. Lo único que me banca ahora, pues, ¿En cuánto estás? en 5. No, boludo. No sé qué vas a hacer en 5 minutos. ¿En cuánto estás de peso? Y un 116 por ahí. Pero sos alto. Sí, tengo que pesar 90. No, pero vos sos alto. ¿Cuánto es tu altura? 1,90. Vos tranquilamente 116 kilos. Sí, estoy potente. Tranquilamente puede ser 9 Olimpia. 1,90 m. Por ahí. ¿Vos lo ves de 9? O de Ferro Zaguero Central. Aunque para la gente que por ahí no sabe, Marco fue un gran arquero. Arquero. No, ya digo. Yo lo veo de arquero. Pero yo no tengo mala velocidad de un arquero, boludo. Nunca Para lo ser arquero tuviste. tenés... Futsal. Ah, futsal. Sí, sí, porque tapa todo el arco. ¿Vamos a jugar fútbol hoy? Me está interesando la propuesta, ¿eh? Ya me dijo que no ayer. Sí, pero él puede... A vos te dice que no es fácil. Vos no sos un hombre muy pesado. No, es verdad, yo le dije. En la ascendencia, vos significás la nada misma para Marcos. Yo le dije a Marcos, vamos mañana a Fundecho. No, pero Para, reservar el nombre, amigo. Bueno, Reserva vamos el mañana al nombre. fútbol. Fútbol. Vamos mañana al fútbol. ¿Qué me dice Marcos? No puedo, tengo que hacer la presentación. Eso es cierto. No, pues me voy a decir así que la presentación que están escuchando lo que quieren recibir la presentación. Claro, yo Ser sé. respetuoso. Pero amigo, es una hora de fútbol, es Rafa. una hora de fulbito. ¿Vos estás para jugar fútbol? En el arco dice. Oye, te espero, Rafa. Importante que estés. Novita Chicken Little y gigante. Acá está el gigante. Claro. Ahí está. No, ahí vienen ahorita. Vení pues, Belén. No. Hablando de Norita. ¿Sí? No, yo nací consumiendo otra cosa. Rafa, ¿qué digo? Dice Rafa. ¿Eh? Yo me voy, muchachos. Soy un 5 top Busquets. Que cada uno en el chat ¿Cómo dice... pico un top 5 top Busquets? Soy un 5 tipo Busquets. ¿Y eso qué dijo? No, este leyó Ah, el sí, orto. lee todo mal y después me dice a mí que me saque el lente. ¿Y Franco? Fecha FIFA. ¿Cómo fue? No. Sí, trae, por favor. Este sale una vez. Vecina, por favor. Ahí te salió bueno. ¿Cómo está? Una falta de respeto. Belén, mantengamos la compostura. Él dijo que tiene diarrea. El peor error, y eso que he cometido varias cagadas a lo largo de mi vida, pero uno de los errores más grandes fue haber inventado la fecha FIFA en este boliche. ¿Vos inventaste eso? Yo inventé. Te prometo que sí. Porque ayer, Pucha por ya. ejemplo, tuviste vos tu fecha FIFA. Sí, por lo mío, yo falta una de cada 15 días. Bueno. Yo me retiro temprano porque soy un planillero. Pero el que abrazó eso fue Franco. Bueno, pues Franco... Yo creo que todos abrazamos. Es malo. Yo creo que todos.
Yo también. Todos. Yo me hago Vos cargo. al principio. No, vos. Antes de que se cree la fecha vos- FIFA, ya usé sí. todo ya. Vos de- Sueldo mínimo. De, Yo- de mayo de 2023 a Sí. diciembre, papá, ¿sabes qué? Yo Por re 7 uso. años trabajaste. Vos no puede faltar ni aunque haya. No, Hija, ahora no casi puedo. Yo tiré re una- usé. Casi tiré una barra basada, boludo. No. Se caía todo el directo. Ay. Yo pues lo admito, yo re El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vos sos un piedra, Verdupe. Por eso puedes tirar. Ferdupe, espectacular lo que te conseguí, ¿eh? Marcos Adazo. No, espera un ratito. Queda muy feo, boludo. O sea, vos. Lo que vos estás haciendo se llama tráfico de influencia. ¿Qué digo? O sea, vos estás diciendo lo que te conseguí. No, tiré su nombre. ¿Cómo Coque tiró no limpia mi nombre? Salí al aire, maestro. Sí, pues. Tiró el centro, para el gol. Los jefes viendo ahora. No, o sea, para explicar bien. Sí, explica porque queda muy feo como Sí, que Coque como- tiró mi nombre y Sí, yo hice esto. sí. Y vas a salir a contar mañana quién es el nuevo lateral derecho de Olimpia. No, olvídate, boludo. Una falta de respeto total esto. Él se fue a presentarle a los Olympia Kings. Yo vi. Hizo una labor de presentador, Marcos Morel. Claro, totalmente tipo- profesional. Pero él no es, pero escúchame. Como la voz del estadio. Claro, totalmente profesional. Una cosa es ser relator de fútbol, otra cosa es ser presentador. Vos presentás pádel. Pádel y básquet. Pádel y básquet. O sea, Pero eso estos días es, fue día del eso pádel. es totalmente ajeno a lo que él hace como Claro, narrador. exactamente. Si a él le llama Olympia Kings, él va a ser Marco Antonio Trovato Villalba. Es así de simple. Así, si alguna vez vuelve el básquet en Cerro, vas a ser Juan José Zapac Benítez. Futsal. Benítez, su apellido. Por favor, viejo, estoy dando data. Sí, yo no sabía, boludo. Mira. Y buscando. Y él era así, let's go to Royal Contraloría está todo. Rumble. Y le presentaste y ¿qué tal que estuvo? Ah, espectacular. Jugó, vio. Estable. Te convertiste en Marcos Kings, vio. De pasado, Sí. qué grande que es. No, pues a mí no me calienta eso. A mí me importa otra cosa. Ah, sí, jugó. Sí, los verdagas. Jugó. Bien. Jugó. Quiñones. Y la otra- ¿Eh? y la otra vez te recuperaban ya. Y Gente no, que no, vaya a esa. ese No hay que está hablar de la vida privada al complicado. ¿Con qué gestión? ¿Y qué hiciste vos con Ferdupe? No, Ferdupe dice, Marcos, si presenta Pasión Estudio va a ser más incómodo que presentar a Checo Pérez. No entiendo. Te está hinchando Belén. ¿Qué tiene que ver Checo Te está Pérez hinchando, con- te está con- hinchando Ferdupe Belén. Ah, esa gente No, tiene ni un mes de Fórmula 1. ¿Eh? No, Belén. No voy a caer en esa. Yo digo la verdad, yo sí digo las cosas en la cara. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola. Hola, ¿sí está Checo? Sí, un segundo. Otro. Un Otro. Ahora, yo quiero Belén- decir algo. Yo habré visto 4 Ajá, minutos de carrera de tengo Fórmula 1 en mi Sí, carrera. vos por lo menos sos sincero. Yo nunca vi Fórmula 1 y quiero hacerte preguntas de eso. Y busca en YouTube. ¿Cuál es la Libertadores? Toma. ¿Cuál es la Libertadores de la Fórmula 1, por Ahí ejemplo? arrancaste con la pregunta más estúpida de la historia. Es no el sé, ¿cómo ¿Cómo que mundial de la Libertadores? automovilismo. La es un mundial, boludo. Es el mundial de automovilismo. ¿Al mundial? Sí, campeonato anual. Ah, bueno, ¿y quién tiene más mundiales? Y Hamilton. ¿Y Una Checo? falta de- muy feo que está diciendo. Lewis Hamilton. Schumacher. Schumacher. Sir Lewis Hamilton. Schumacher Schumacher también. y Hamilton. Sí. Bueno, Checo y- no tiene ningún mundial. Y... Ya respondí lo que querés preguntar. Ah, Checo no tiene. No tiene. Hija. Qué mal, ¿eh? Coque, ya manda Nelson, silencio. te tiro un Ay, dato. pero no sé. Lateral derecho de Olimpia 2012 no era Nájera. Era Yamel Ramos. Mentís. Nájera era Yamel Ramos central. se fue en- Y tenía Yamel Ra- 30 Yamel minutos Ra- de juego. Yamel Ramos llegó para el Quique Mesa. 2011. Jugó solamente el primer semestre. Mesa? Fue limpiado por Peluso. Es más, Yamel Ramos permaneció en el plantel, pero no jugó un solo partido. Ahí empezó a jugar Nájera Con ese salió campeón. porque es más, ¿qué pasó? La saga central de Olimpia era Nájera, Julio César Cáceres. Cáceres le hace un gol a The Strongest, Copa Sudamericana. Se rompe Julio Cáceres. Ahí pasa a jugar el hueso de central. Y después pasa a jugar Quique Mesa. Yamel Ramos no jugó en el 2012. Es más, llegó el punto de que como Olimpia no tenía lateral derecho, trajo a Reboredo, que ahora es técnico de la Sub-17. Enzo. Exacto. Renzo.
Reboreo. Renzo, ¿verdad? Renzo Reboreo. Renzo Reboreo, que fue expulsado el día de que Cerro sale campeón, el 8 de julio del 2012. Sale campeón Cerro. Es expulsado iba a decir el diente, no, el zurdo López. Y 10 minutos después, Carlos Arecio Amarilla echa a Renzo Reboreo. Y jugaron 10 contra 10. Chicos, es como Deportivo Luqueño. Una falta de respeto. Igual yo creo que ese comentario que tiraron ahí de es más incómodo que no sé que presentar a Checo Pérez. Viste que hace alusión a este presentador yankee. No, yo creo que eso no se refería. Él es el más formal educado de la Gran 7, que es su forma, de ser. Coque es su forma de ser. Papá, yo no sé de Fórmula 1 y por eso le preguntaba a Belén, que es experta. Coque no es mal educado, es mal aprendido. Yo no soy experta porque por eso casi le llamaron a otro presentador para que... No. ¿Vos estás diciendo que Marco lo hizo mal con Olympia Kings? No. Así es. La cara de Belén. Pero si es recontra amiga cizañero, mamá, yo ni di tu nombre. Ay, ¿qué te dijo? ¿Qué es lo que me acaba de decir, boludo? ¿Qué te dijo? Recontra Cizañero me acaba de decir, cizañero. boludo. Dios mío, no hablemos del que no está. Franco sí es recontra cizañero. No, para. Sí. Cierto. Coincido. Vos sabés que cuando le veo a Franco, decirle porque le queda lindo su bigote. Su sueño, que vos le digas que su bigote está lindo. ¿Sabes lo que se hizo ayer? ¿Sabes qué? Tiene acá... Cuando le veo a él, no sé si ser sereno o sireno. ¿Podemos mostrar esa imagen? No, porque es otra empresa. Sí, Mantengamos la compostura. Él siempre va a Te ser pido la sirenita. serenidad, no sirenidad. Él es nuestro sireno man. Pero tiene acá y acá. No, eso, vos sabés que ayer se soundtrack pintó. La Sirenita? Buscame un poco, Dam. Soundtrack de La Sirenita. Cuando llegue mañana el amigo Franco. FDR, cuando sea a las 12, que llega FDR. él es FDR, por supuesto. Cuando saluda a las 12, por favor, preséntenlo así. Ya está. Nelson, sos igual al técnico del Wydad. Without you. ¿Qué temazo ese? Contigo, sin ti. Se fue al psicólogo hoy porque ayer se rieron de su bigote. No, nadie se rió de su bigote. No, él nomás, ya otra vez, victimol. No, Belén, por favor. Cuando se ha presentado mañana. ¿Qué? Es musical. No, muy fuerte. Franklin Delano Roosevelt. Qué jugador. Quiero ver al técnico de Wydad. ¿Cómo Acá que te digo, jugador, pelotudo? Franco. Acá está. Franklin fue un presidente, boludo. No, ¿Cómo que pero Franco, jugador? Franco de Arroz. Ah. Acá está, mira. A ver, ¿le parece? Sí, le parece. Es una falta de respeto que te estén comparando. Así de zoom. ¿Vos sabés a quién te Ay, no parece, se vos, puede. pelotudo? Decirle. ¿Vos sabés a quién te parece, vos? La curita. Mira, la camiseta parece Paraguay. ¿A quién te parece? La curita. Curita ayer me escribe como si fuera que crecimos juntos. ¿Qué te Me dice? hace un comentario y yo no le respondo, le dejo en visto porque yo estaba cenando con mi señora esposa. ¿Sabes qué me pone? Ok. Ya pirona, Curita, boludo. Es verdad que ¿qué te preguntó? Y no me pegó. O sea, le pegó a algo que subí yo. Y yo así, Le dejaste en visto. ¿pero por qué te le iba a responder, boludo? Le dejaste en visto. Ok, me puse. Y le quiero mandar un saludo grande a Marcel Ramírez. Espera. Primero que nada. Sí. Sí. Saludo a Marcel, que ayer Marco ya. a las 7 de la mañana me escribió Marcel. Ayer. Yo estoy desayunando a esa hora. Dijo que el Y día que después, cumplió fue a las Coque. 5 de la tarde me vuelve a escribir Nelson. Pará, boludo. El único que me puede escribir a las 7 de las 5 de Dani Rosa, boludo. Pará. Me escribe y me dice, Nelson, te olvidaste de saludarme. Te pido mil disculpas, boludo. Marcel. Crack. Me faltaste el respeto una vez jugando fútbol, pero igual quería que te saludé por tu cumpleaños. Espero que hayas pasado bien, viejo. Es mi más sincero deseo. Gracias por consumir siempre Pasión Estudio. Sos un crack como persona, jugando al fútbol no tanto. Que pases bien, amigo. Gol del City. Loco. Creído Rivera, te esperamos en el fútbol. Servicio Automotor Soy.
Gol de Doku. Acabo de decir. Eso sí. Mira, pasa info. ¿Qué dice? Saludos a Dani, la pasarle bien la... Conme. ¿A quién? ¿A quién? Dani Masica. Ah, yo a Saludos Dani. a Dani Todos los días le Masica. veo. Como dijiste Dani, nomás puede ser Dani Pereira da Rosa. No, él es Dani Masica. Pichado, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. No, no pasa que me faltó el respeto fuera de la cancha. Yo, lo que Qué gol. pasa en la cancha queda en la cancha. Eso es ley suprema, ¿verdad, Coque? Claro, totalmente. ¿Cuántas veces no? Te espero hoy. Ay. ¿Cuántas veces no puteamos con Chelson? Con Néstor. ¿Quién es Néstor, pelotudo? ¿Quién es Néstor? Me va a faltar respeto, boludo. ¿Cómo le hace así Chelson, Néstor? dije. Néstor López. Te dice Chelson otra vez. Chelson dije. No No dije Néstor. ¿Qué puta qué mal que escuchan, boludo? Ay, se pone bien. Audios. Muchachos, si le quieren poner un temazo de la sirenita a Franco mañana, sugiero que hagan con este. Bajo el mar. Bajo el mar. Está bueno. Lindo. Está bueno eso, me gusta. Ligamento cruzado entró en el chat. ¿Quién veo? Bueno, estamos trozando, pues. Métete en el partido, boludo. Obvio, Coque. Gonzalo va a ser titular en el Real Madrid. Ya hay equipo confirmado en Real Madrid. Mbappé se engripó. Chelsea. Mamá, sí, yo lo que Se va. Ayer yo vi Fabricio Fauna subió. Se vacunó. No, vos sos mal Algo. educado. ¿Cómo es así, Fabricio? Y la cuenta parodia de Fabricio Romano. Che, esto es un programa de fútbol. ¿No? Pegaría a romper el tobillo de Nelson. No. Mr. Tense. Sos chiquito. Sos chiquito, Marconi. ¿Por qué César le hincha a Nelson? ¿Qué? Gran amigo, César, ya estuvimos conversando. Estamos trabajando. Estoy extrañando el proyectito ese, ¿eh? Sí, pasa que tengo. ¿Eh? Microsoft Word me dicen. Estoy lleno de proyectos. ¿Qué hora, Piccolo? ¿Qué hora es lo que se va a levantar la inhibición? Yo quiero ver ya la publicación de Cerro. Todavía, Pico, no hay hora, fecha, lugar. No hay. No hay. Cerro va a tirar tipo un comunicado o va Sí, me imagino. O nadie capaz. habla en Cerro. Nadie habla en Cerro, nadie sale a hablar. Trabajo está hablando Daniel Farrar. A puerta cerrada. ¿Y qué dice? Me siguió ni el DT. Amigo de la casa. ¿Y qué dice? En las próximas horas, Cerro Porteño levantará inhibición impuesta por FIFA por el caso de la deuda de Bolívar sobre Chico da Costa. De esta manera podrá presentar a sus refuerzos para el segundo semestre, dice Fútbol a lo grande, con respecto a lo que estabas preguntando. Que tampoco clarifica nada, pero vamos a ver. Hay que ver. ¿Y Olimpia? No hay ninguna novedad, ¿verdad? Sobre el lateral, ¿qué tanto se espera? No, por ahora no. Por ahora no hay ninguna novedad. Pero todos los otros En que se Olimpia. habló ya están trabajando en la villa. Sí, ellos ya están haciendo la pretemporada. Como debe de ser. Sí. Si hay incorporaciones, refuerzos. Y Olimpia está Entrenando. mostrando también todo el día a día de cada pretemporada. Me gusta. Que se hace a doble turno durante 2 semanas. Solo en la villa. Ningún otro lado. Se hace en Rakiura a la mañana. ¿Ah, sí? Sí. A la mañana se hace todo lo que es parte física y a la tarde se juega full. Nelson, te vamos a dar la misma carrera que el fenómeno Ronaldo. Ya sabes cómo estoy, boludo. ¿Eh? Boludo, la misma carrera del fenómeno Ronaldo. Jugar ¿Qué en el Barça, en el Madrid, en el Inter, en el Milan, Corinthians. Ser campeón del mundo. 3 veces. Porque ganó a nivel de clubes y 2 veces a nivel de selecciones. Creo que ya lloró por Fer Cardoso, ¿no? Diego León fue notificado formalmente y deberá viajar el 1 de julio para sumarse al Manchester United. Contrato hasta junio de 2030. Julio viene con todo, ¿eh? Hasta el 2030. Híjale. Julio. Nelson es de ultraderecha, no tiene cabida, aunque no lo parezca, dice el decano 3. ¿Por qué yo soy si soy zurdo, boludo? Yo creo con la zurda. Ah. Vos pateás con la zurda, ¿eh? ¿O sos diestro? Yo soy zurdo. En todo.
Anto. Escribo con la mano izquierda, pateo con la mano izquierda. Yo pateo con la mano izquierda. ¿Tienes IPS? Te preguntan. Pateo con la Es que tengo un guante en el pie. Salió bien. Epic. Salió bien. Nelson va a cantar Franco Franco la próxima temporada. Es que yo siempre digo Franco Franco. Franquito, Franco siempre está con nosotros. No. Más tantuano. Vos sos muy pelotudo ya. Se puso raro amigo. todo. Ay, me estoy mareando, boludo. ¿Vos te vacunaste también? ¿Te No, vacunaste? pero tengo hambre. No. Me salvó el zócalo. Sí, Ah, no, sí, sí. Siempre ustedes con música de Telo de fondo. ¿Cómo? Y así dice Mr. Ten, que parece que siempre. ¿no? Para mí que Este no es una música de telo, boludo. No sé cómo Que sube un poco, vamos a comprobar. Yo soy zurdo, dice Ferdupe. Lo que vos sos de madera cuando jugás fútbol. Güey, pucha. ¿Qué te hizo Ferdupe? A mí no me hizo nada, parece que es lo que te hizo algo a vos porque vos le estás tirando mensajitos así a... Ahí cambió la música. Agradecer lo que te dije, agradecer lo que Ah, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sos, qué nada, tanto hiciste nada. por ¿Qué sos, Ferdupe? diputado por Central? ¿Eh? Vas a ser... Pero vos puedes ser igual si sos Atendé de... lo que dice Ferdupe. Invita un poco otra vez, vamos a ver qué onda. Qué Porque bobo que sos. porque lo que se picha, vamos a ver qué onda. Pará, boludo, Sergio Ramos García. Vamos a ver qué onda. Hincha. Che, ¿Por qué te lo hago conmigo? Veana, vos agarra y dice, vos podés ser diputado central igual si sos de Ipacaraí. Y obvio, idiota. ¿Dónde me estás de Ipacaraí? Yo no dije nada de eso, Marco. ¿Y qué dijiste decir? ¿Qué quisiste Nada. decir? Toma a ti, ¿qué quisiste decir? No. Decí, dale. No, que Decí. Que vos podés ser... La geografía no es mucho lo tuyo. No, yo soy un experto en geografía. Geografía. La geografía. Soy muy bueno en geografía. Vení Gordi, dice Ferdupe. Tomatillano. Vení. Cordillera ya. Tobatino, ¿verdad? No, ya es cordillera ya. Departamento de cordillera. ¿Qué es tu problema? Cada cupe también. Estoy teniendo una conversación ¿Pero y qué tiene? con Belén. Pero te estoy escuchando, boludo. Capital de Etiopía, Coque pregunta empanadas grasosas. Qué buena pregunta, yo no sé. Ni idea. Pues está en África. Ahí está la parte donde dice Franco. pero vos sabés que Etiopía nunca pudo ser invadida por Italia, ¿eh? Ay, uy, ¿cómo se llama? Ahora no hay la... ¿Cómo se llama? Addis Abeba. ¿Perdona? Es la capital República Addis Checa es Abeba Praga. de Etiopía. Capital de Turquía, Estambul. Addis, Constantinopla. Addis Abeba. No, pelotudo. ¿Qué haces, boludo? Escuchate lo que dice. ¿Qué? No es estúpido, boludo. Hija de... ¿Cómo es Constantinopla? Che, 128 millones de habitantes tiene Tranquilízate, no, boludo. Etiopía. Perdón. Es un montón. No. ¡Pará! ¿Cuáles son? Hija de mil. Capital de Guatemala. Las capitales de Venga. ¿Guatemala o Guatemala? Acá estamos en Ankara, Guatemala, Turquía, Guatepe. y Ankara, Estambul, lo mismo. Los dos. Ankara, burro. Ankara, Messi, acá está. Te metiste en un conflicto milenario ahí, Coque. Sí. Y claro. No, Magrego, lo que hizo. ¿Qué hizo McGregor? Israel, Jerusalén. Le prendió 2 puñetazos a un hombre en una discoteca. Capital de Togo. ¿Cuáles son las capitales? Ese es de todo los un países tema. bálticos? Togo, un Coque, tema. Estonia, Letonia y Lituania, ni idea, porque están ahí todos juntos Sí. arriba. Ellos formaban el Imperio Báltico. Bueno, San Pedro. Pronto, antes de que llueva, que venga la tormenta. Che, va a llover en la tarde, según... Sí, marca. Sí, hoy llueve. Marca. Lluvia de goles. No. Johannesburgo. No. Hoy llueve. Oslo. Hoy llueve. Marca lluvia. Marca lluvia. Tormenta electrónica. Tormenta eléctrica. ¡Epa! ¡Fútbol 11! ¿Cuándo está Benja nomás de auto jugar? Alzar un Guerrero. poco más que nos vemos. Brighton y Manchester United en 2 meses vamos a poder usar a Diego Gómez. Cierto. Shakhtar Donetsk y Milan, Luis Adriano. Con Z es Luis.
Bien. Francés del Milan, Teo Hernández. Teo querido. Con H, Teo. Con H. Con H, Teo. Volvé, Benja. H. Bien. Parán. Francés. ¿Cómo vas a decir francés del Manchester y no vas a decir Cantona? Igual, pues. No, Cantona. Bueno, Cantona. Eric Cantona. Ahí está. Francés del Leicester. Bueno, Shakhtar y Manchester United, Fred. El Leicester y Brighton. Leicester y Brighton, Tielemans pues. no tuvo, no. Tielemans no No. tuvo. Milan y Brighton, ¿quién puede ser? Ni idea. ¿Mi toma? No. No, mi toma no. Leicester. ¿Por qué Leicester dice y canté el chat? ¿Dónde canté? Cantella es Francia. francés. Ah, sí, ya se puso. Ah, sí, ahí, a francés y Leicester, sí. Tomori dice. Tomori. Ah, mira. Qué sí. bien, boludo. Bien. ¿Quién sacó Tomori? Sacó Qué bien, Matías, Mati Garcete. Ah, el 9 del Povo, Welbeck. Dani Welbeck. Decía Palomo en el play, boludo. Shakhtar y Leicester. Bonanote. Dice el chat. Brighton y Leicester. Tenés razón. Bien, chat. No sale. Bonanote, no buen día. Bow. A ver, no sale. Mirá vos. Facundo. No están cagando, ¿eh? No están cagando. Capaz no cuenta préstamos. Shakhtar y Leicester. Tienes un brasileño, boludo. María Vamos a hacer trampa. Leicester, Brighton, Shakhtar Donetsk. ¿Por qué pongo Shakhtar? Me sale Shakira, boludo. Y el chat, yo no sabe. En verdad, enojar. No, yo que siempre ayudan. Por eso no estoy enojada. Tete. No estoy enojada, hey, Franco. Quilombo te dice. Sí. Buscan por Tete. Tete. Yo estoy enojado. O sea que Tete solamente puede jugar de tarde. La hora del Tete. ¿Y de día? De día juega buen día. ¿Y de noche? Buenas noches. Buena noche. Bien. Yo a la noche no tengo sueño. Leicester Yo anoche y que salí a Brighton. tomar algo. Johan dice. Allison. Fans de TT, dice el chat. Dirás. Búho es primero, dice. Búho. Ocultar distracción. Sin H. Alison Becker. No. ¿Y de madrugada juega Vladimir? No. No, el Black. Se está cagando de risa Pablo, boludo. No, ¿cómo que Vladimir, boludo? Vos sabés que no estoy sacando de este... Drinkwater. 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 A ver, Dani. No. Señores y señores. Ah, Drinkwater jugó en el Chelsea. Vos una note. No, no estaba una nota. Chelsea. No, no pucha. estaba una nota, chat. Eso, qué difícil. Está difícil, ¿no? Te me la pusiste difícil. Bailalo, Rocky. Ay, che, yo te voy a usar ese y nada, calmate. Funcionario público ya. Jesse Lingard. Lingard, sí. Uno más que quedan 3 minutos. Detrás del humo no se ve. Roque Santa Cruz. Roque, chau ya. No, Roque no jugó con Touré, boludo. Puta
Robben. Chau, ya, It's not Santa Claus. Robben y Touré. Buscamos un poco Essien. ¡Epa! Hija, si jugó con Bartés, ¿de dónde, boludo? Touré, Robben, Bartés. Tiene que ser alguien del Manchester, ¿eh? ¿O quién? O francés. Drogba, Didier Drogba, dice el chat. ¿Drogba? No puede ser Stam. Ay, Dios. Boludo, los tipos, los años, boludo, no coinciden. ¿Cantona? No, pará, salí de ahí. No, Robben y Sneijder fue en el Real Madrid. Son de la misma época, ahí tenés la primera conexión. Tiene que ser un jugador viejo. ¿No podría ser Ruud van Nistelrooy? ¿Qué? Es Drogba, dice el chat. Drogba, Gala jugó en el Chelsea. Drogba pone. Gala jugó en el Arsenal. En el Arsenal. Espera, no pongas. No es Drogba. Porque Drogba, ¿dónde jugó con...? Ah, Drogba no jugó con Bartés en el Marsella. Sí, puede ser. Para mí que es Drogba. Drogba Fue jugó Touré. con Sneijder, jugó con Robben y con Touré, ¿dónde jugó? En la selección. ¿Vos sabés que puede ser Drogba? Tira un poco. Pero Drogba ¿con quién? Verá. ¿Con Galas? ¿Dónde? ¿Y no jugó ¿En el Marsella? en el Chelsea? Para ¿Galas mí jugó en que... el Chelsea? Para mí que ¿Ponemos jugó- Drogba? ¡Qué loco! Anique Nelson, Nelson, soy un creído, dice. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Jugó en el Galatasaray con Sneijder, dice. Mira vos. Bueno, nos vamos, señores. Nos vamos, mañana nos encontramos. Pero vinimos, pio. Chao. Siamo fuori.